Yo quiero contar una historia que a mí me marcó. Los hechos que me estaban imputando no se correspondían con la verdad. Y no se correspondían con la verdad por las auditorías de la Cámara de Cuentas. Manuel ha sido un gran perverso también en mi contra. Inaceptable. ¿Han bloqueado sus cuentas aquí? Todo, no, desde el año 2015. ¿Sus cuentas aquí? Sí, desde el año 2015. ¿Y cómo usted opera entonces? Usted está en el imaginario público como uno de los hombres más ricos de este país, más poderoso. ¿Y dónde está todo ese dinero si no está en los bancos? Y de manera irresponsable manda notas de prensa a los periódicos diciendo allá afuera lo que aquí no se discute. Quédate que yo te lo voy a decir. Y ya las diferencias entre Leonel y Danilo, hay que destruir todo lo que representaba a Leonel, porque acabar con Félix era acabar con Leonel. Hoy ellos tienen mayoría, mañana la tendremos nosotros. Que yo soy un legislador que me dedico a hacer mi trabajo, también se equivocó. Yo aquí no copio. Señor Tavera, usted se equivocó. ¿Quién fue el responsable de todo eso al final? Señores, estoy feliz. Bienvenidos a una nueva entrega de Al Tanto con Colombia. En esta que es nuestra especialidad, las entrevistas biográficas. Y tengo el placer, hace mucho que le he dado seguimiento, en algún momento moría por entrevistarlo, pero el tiempo de Dios es perfecto y hoy se nos dio. Así es, está con nosotros el emblemático senador de San Juan, el ingeniero Félix Bautista Rosario. Hay que decir el apellido de la madre también, ¿verdad? Así es. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Colombia. Me siento muy complacido de estar aquí en tu espacio. Siempre lo veo. Gracias. Todas las entrevistas que hace, tanto en este espacio propio como en el espacio que hace todas las mañanas. Una nueva mañana. Una nueva mañana. Casi todos los días lo veo. Bueno, y ya usted sabe que la invitación está abierta y todos los colegas de Una Nueva Mañana, Nelson, Vargavila, Yamel, Iván, la doctora Isha, ya lo esperamos también. Qué bien. Pero qué bueno que nos hace este aparte, Félix. A la distancia lo he visto, aunque somos de San Juan los dos, no hemos tenido quizás esa cercanía. Yo recuerdo que lo conocí una vez en un encuentro con cronistas sociales que hizo Fanny, nuestra amiga Fanny, ¿se acuerda? Sí, así es. Fanny, me va a matar, mi amiga Fanny y Catalina. Entonces, a la distancia lo veía, pero qué bueno que podemos conocerlo ahora. Félix Bautista, muy conocido, muy renombrado, es ingeniero civil, pero es político. ¿Cómo se encuentra con la política? Si es en la universidad estudiando, si acaba de estudiar en San Juan y luego viene. Cuéntenos un poco de ese inicio de su historia. Bueno, yo inicié mis estudios en una comunidad rural de San Juan de la Maguana, se llama Punta Caña, está a 6 kilómetros de la ciudad. Estudié en una escuela rural hasta el 8º grado, luego me trasladé a San Juan de la Maguana a estudiar al Liceo Pedro Enrique Ureña, que está en la calle Colón, uno de los liceos más grandes del país todavía. Ahí hice el bachillerato en Ciencias Físicas y Matemáticas. Había también bachillerato en Ciencias y Letras. Y luego de ahí me trasladé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Ingeniería Civil. Y me gradué en el año de 1994. Félix, ¿usted es el número qué de sus hermanos? ¿Cuántos eran ustedes? El número 14. ¿O son? Somos 14 hermanos de padre y madre. Y yo soy el número 14. Dios mío, Todos pero que estamos- Dios bendiga a Jacobas Rosario. Así es, todos estamos vivos, gracias a Dios. Somos casi todos profesionales. 14 muchachos parió. En distintas áreas, así es. Nuestros padres vivían en la zona rural, pero nos educaron, nos dieron una buena educación, se preocupaban y se ocupaban de que fuéramos a la escuela. ¿Y qué hacían? ¿Agricultores? Sí, éramos agricultores, como la mayoría de la gente en San Juan. Sembrábamos maní, maíz, habichuela, y cuando se construyó el canal José Joaquín Puello, entonces se inició el proceso de la producción de arroz. Sabe que el arroz necesita de mucha agua para poder producirse. Y como no había agua suficiente, no se producía arroz, pero inaugurado el canal José Joaquín Puello, entonces comenzamos a sembrar arroz. ¿Y usted sembraba la tierra también? ¿Hacía las famosas andanas, los trasplantes? Sí, me tocaba, no me gustaba mucho, me gustaba más ir a la escuela. La verdad que me gustaba más ir a la escuela. No era fácil. Entonces me gradué de ingeniero civil en la UAS en 1994. Luego estudié economía en la UAS, hice una maestría en economía con la UAS y la Universidad del País Vasco de España.
¿Y cómo vino a la UAS? ¿Se quedó donde un tío? Un poco para entender, por lo menos, la gente que venimos de campo, no sé cómo es ahora, siempre o le alquilaban una piececita o se iban donde un tío. ¿Cómo se da establecerse aquí? Bueno, vivían mis hermanas mayores aquí en Santo Domingo, que ya eran profesionales. Irma Bautista, Manuela Bautista vivían aquí. Y uno de mis hermanos, se llama Virgilio Bautista también, vivía en una pensión en la calle El Conde, en el año 1986, 84, 86. Y en esa pensión, era una habitación grande, ahí vine desde San Juan a esa pensión en la calle El Conde. Luego vivimos en la calle Las Mercedes, vivimos en la calle San Tomé, en varios lugares vivimos, siempre en la zona colonial. Pero qué dichoso. Y de ahí íbamos entonces a la universidad. A veces me tocaba ir a la universidad, venir de la UAS al Conde a pie. A pie. Porque no había recursos para pagar la guagua. ¿Y el comedor lo llegó a usar? No siempre. El locro de arenque. Locro de arenque con pepino. Yo soy guasdiana también, graduada de Ingeniería Industrial en la UAS, y me tocó irme a pie en algún momento, a veces también por temas de huelga, por temas de que no había carro, porque había que hacer una fila, yo no sé, en el tiempo suyo. Y yo en la UAS, ahí conocí a mi gran amigo de siempre, Franklin Rodríguez, en la política, los muchachos de FELABEL, FEF, la FED, ¿cómo se llamaba la del PLD? FEP, creo. Sí, el FELABEL. Exacto. Y entonces me imagino que quizás el joven Félix Bautista conoció en la UAS también la política o viene desde San Juan. Sí. No, la política fue en San Juan. Mi hermano Virgilio siempre fue del PLD desde su fundación y a la edad de 15 años ingresé al PLD en San Juan de la Maguana. Me tocaba muchas veces cuidar el local. En el PLD por aquellos años tenemos que hacer servicio. Me tocaba hacer servicio también aquí en la Casa Nacional. Y entonces, cuando vine de San Juan aquí, ingresé al Comité Intermedio Máximo Cabral, aquí en el Distrito Nacional, pero venía ya desde San Juan, desde la edad de los 15 años. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Cómo era el PLD de entonces? Yo recuerdo a Juan de Herrera, doña Soria, no sé si usted la conoció, de la gente que se ponía una boina morada, cuando uno no sabía que era el PLD, yo recuerdo chiquitica, y porque los colores eran diferentes, porque mis abuelos y todo el mundo eran balagueritas, todo el mundo era del rojo, como decían ellos. ¿Cómo era el PLD entonces? Bueno, ingresamos por un comité de trabajo PLDista, le llamaban CTP, Comité de Trabajo PLDista, y después que las tareas asignadas tú cumplías con eso, pasaba entonces a ser parte de un comité de base. Y en ese comité de base entonces tenía que estudiar los folletos de estudios sociales, que fueron una enseñanza extraordinaria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y tenemos que hacer distintos tipos de trabajo. Estaba la revista Política, Teoría y Acción, estaba el periódico Vanguardia del Pueblo. Teníamos que distribuir el periódico y cobrar el periódico. Y cada miembro de un comité de base tenía que cotizar y se te llenaba una ficha del cotizante. Y todo eso se evaluaba la puntualidad en las reuniones. Wow, una escuela. Usted tenía que estudiar y discutir lo que usted aprendía. Cuando leía los folletos tenía entonces que discutirlo, se armaba una discusión. Yo recuerdo que duré 6 años en el comité de base para llegar a ser miembro del partido. O sea, un comité de trabajo PLDista, de ahí pasaba a un comité de base, y después que cumplía con todo el ciclo de estudio, entonces era como una graduación que tú hacías. Y entonces pasaba a ser miembro del partido. En los 80 estamos hablando. Exacto. Y conoció a Juan Bosch en ese tiempo de muchacho. Yo recuerdo una escena que no borro, ¿usted se acuerda de esos camiones que se usaban antes, que eran como de madera, la cama atrás? Un camión grande. Y yo vi a Juan Bosch pequeña. Sí. Que pasó por mi campo en Loma Verde, eso me marcó. En una carroza. Exacto. ¿Usted conoció a Juan Bosch en San Juan o aquí? Sí, lo conocí aquí y llegué a trabajar con él incluso en su casa. Hacíamos servicio en la casa, yo amanecía en la marquesina de la casa. ¿Cómo así servicio? Bueno, porque así como hacíamos servicio en los locales, la Casa Nacional del PLD está abierta 24 horas y quienes tenían que quedarse ahí eran los militantes del partido. Y me tocaba quedarme en la Casa Nacional del PLD. Por ejemplo, habían compañeros que estaban de 6 de la mañana a 12 del mediodía, otro de 12 del mediodía a 6 de la tarde, otro de 6 de la tarde a 12 de la noche, 12 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y así todavía? Así, 24 horas. No sé si sigue así, pero me tocó muchas veces amanecer en la Casa Nacional. ¿Y cuál era la necesidad? ¿Por qué tenían esa guardia? Mantenerla abierta la Casa Nacional, permanentemente.
Y luego entonces ese mismo equipo de trabajo hacía el mismo servicio en las casas de Juan Bosch. Yo recuerdo que cuando llegaba el periódico Hoy, el periódico Listín Diario a las 5 de la mañana, que lo tiraban por encima de la verja, uno tenía que coger el periódico y ponérselo a don Juan en una mesita redonda que tenía en el comedor. Y yo recuerdo que un día entré a llevarle el periódico, él estaba leyendo El Caribe, tenía una lupa leyendo El Caribe, y estaba tan concentrado que yo le puse el periódico Hoy al lado y no se dio cuenta que yo entré. O sea, le puse el periódico justo al lado donde él estaba leyendo y no me vio. Yo me di cuenta, estaba sumamente concentrado. Y yo recuerdo que don Juan preparaba él mismo su desayuno. A veces yo iba al mercado a comprar guineo, una mano de guineo que tuviera sana. Y él mismo cogía su guineo, lo pelaba, lo echaba en un plato, lo picaba, le echaba leche, le echaba conflé y se desayunaba con eso. Siempre lo recuerdo. ¿Y cuántos años tenía usted más o menos? Tal vez 24, 25 años. Y entonces le tocaba amanecer allá afuera. Allá afuera, haciendo servicio en la casa de Juan Bosch, así como lo hacíamos en la Casa Nacional. Como si fuera un seguridad. Como si fuera un seguridad. Oh, wow. ¿Y cómo era el trato suyo con Juan Bosch? Él lo llegó a tratar, a ponderar, no sé si ya todo formado, porque ya acaba de decir cómo era, cómo se hacía ese currículum para llegar a formar parte ya y ser miembro del partido. ¿Cómo era él? ¿Cómo usted? Bueno, una persona muy afable. Recuerdo que siempre me decía, te están creciendo mucho ya los bigotes. Sabe que él no usaba bigote, ¿no? Y me decía, en algún momento tienes que quitarte el bigote. Digo, sí, presidente, sí. Pero era muy amable, muy afable con uno. Y la verdad que fue una bonita experiencia. Luego entonces, en el año 1994, cuando el presidente Leonel Fernández fue seleccionado para ser vicepresidente con Juan Bosch en el 94, había una disyuntiva con todo lo que trabajábamos con Juan Bosch, de que una parte debería irse con el candidato vicepresidencial. Y a mí me tocó entonces pasar a trabajar con Leonel. Y desde 1994 hasta la fecha estamos juntos. Y entonces, cuando usted se me tocó pasar, ustedes no se conocían, o sea, ¿cómo es, por ejemplo, si usted recuerda la primera vez que vio al presidente Leonel Fernández? Bueno, el presidente Leonel Fernández siempre estaba en la Casa Nacional del PLD, ahí lo conocí. Recuerdo que lo conocí conjuntamente con Danilo Díaz, que hoy es miembro del comité político del PLD y responsable del área electoral ante la Junta. Y recuerdo que vi al presidente Leonel Fernández ahí en la Casa Nacional, leía los artículos de la revista Política, Teoría y Acción, donde él escribía. Luego, en el 90, que fue con la primera vez que lo vi, él era encargado de prensa de la campaña en 1990. Usted lo recuerda, aquella campaña entre Juan Bosch y el presidente Balaguer. Y estaba muy pequeña, ingeniero, ¿usted ve? No lo recuerda, no lo recuerda. Pero lo conocí en el 90, pero trabajando con él fue desde 1994. Pero siempre leíamos sus escritos, siempre me tocó todo ese proceso interno que se siguió para él llegar a ser candidato presidencial. Recuerda que fue una campaña entre Euclides Gutiérrez Félix, Norge Botello, que en paz descanse, y Leonel Fernández. Los tres eran los tres candidatos. Me tocó todo ese recorrido por todo el país y en el exterior con Leonel, en ese proceso interno, donde Leonel obtuvo el 96% de los votos. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese fenómeno con figuras emblemáticas y Leonel Fernández siendo prácticamente un muchacho? ¿En qué consistió ese éxito, usted que lo vivió? Bueno, para mí hay algo que es importante. Leonel tenía una preparación, tiene una preparación extraordinaria, es un gran intelectual. Pero sobre todo Leonel es una persona humilde, sumamente humilde. Y Leonel Fernández tiene una característica muy especial que no lo tienen muchos políticos. Leonel no te dice una cosa por delante para hacer otra por detrás. Te dice lo que es, siempre te dice lo que es. Y es un hombre que tiene un buen corazón, como decimos en San Juan. Es un hombre afable, respetuoso, educado, de buen trato. Y todas esas condiciones los compañeros lo captaron de una vez. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a Puerto Rico en ese proceso interno y había una asamblea con toda la militancia del PLD en Puerto Rico
y estuvieron ese día juntos los 3 aspirantes, en el mismo salón, sentados en la misma mesa, en el mismo escenario. Y Jorge Botello hizo su discurso de por qué entendían que debían apoyarlo a él, lo hizo Euclides Gutiérrez Félix y finalmente lo hizo Leonel Fernández. Y cuando Leonel Fernández terminó, la militancia se paró de pie a aplaudir. Ahí yo dije, ganaremos abrumadoramente aquí y en el territorio nacional. Y así fue porque ¿a qué apeló Leonel Fernández en Puerto Rico? Por aquellos años había mucha migración de República Dominicana a Puerto Rico, la gente se iba en yola, mucha gente moría. Y Leonel Fernández terminó su discurso diciendo, cuando yo sea presidente de la República, voy a crear todas las condiciones para que los dominicanos sigan muriendo en su trayecto hacia Puerto Rico, para que se queden en República Dominicana, vivan allá, puedan tener un empleo y puedan mantener a su familia. Esa es mi propuesta para ustedes. Y la gente se puso de pie. Porque esa facilidad también de hablar, los políticos tienen que tener muchas condiciones, pero la oratoria sin duda es fundamental, así es. Sí, y Leonel Fernández tiene ese don. Cuando se da lo del 96, el famoso pacto por la democracia, ¿verdad? Usted estaba ahí, esa foto que vemos con Balaguer, con el presidente Juan Bosch. Dicen que Juan Bosch no estaba en sus cabales, que no era él. Hay muchas cosas que se dicen de ese tiempo, que si lo orquestaron Danilo Medina y el señor Quique Antún. Y Miguel Coco. ¿Cuál fue, en qué posición estaba Félix Bautista en ese tiempo? Bueno, ya para esa época yo trabajaba con Leonel Fernández y estaba ahí en el escenario, no estaba en la fotografía, por supuesto, porque ese no era mi papel. Pero ya trabajaba con Leonel Fernández para esa época, porque trabajé con él desde 1994, cuando fue candidato a la vice. Y luego en el proceso interno, recuerde que del 94 al 96 fueron solo 2 años de campaña, porque se modificó la Constitución por el Pacto por la Democracia. Se modificó la Constitución de la República y se le redujo a Balaguer 2 años. Era 94-98 y en el Pacto por la Democracia se redujo del 94-98, entonces fue 94-96. Se le costaron 2 años a Balaguer. Por tanto, Leonel, que concluyó su campaña en el 94 para vice, luego vino un proceso interno y ahí arrancamos la campaña del 96. Fue una campaña de 2 años. Y Leonel llevó al PLD de 13% a 39%. Multiplicó por 3 la votación. Y con eso logramos una segunda vuelta. Con la fuerza de mi voto, sé que lo voy a lograr. Voy por el nuevo camino, decidido está lo mejor que nos puede pasar. Balaguer nos apoya en el Frente Patriótico y entonces ahí ganamos con el 51%, con el apoyo de Balaguer. El camino malo está cerrado. Cerrado definitivamente a la maldad y a la demagogia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. De modo que el surgimiento del PLD y la llegada del PLD al poder se le debe al presidente Balaguer y a los reformistas. El camino malo está cerrado. Sí, cerrado definitivamente. Pero después dijo, mi sombrero no se presta 2 veces. Así es. ¿Por qué se disgustó con ustedes, Balaguer? Bueno, sucedieron muchas cosas en ese tránsito. El Partido Reformista no anda solo, sí, no come solo. Ahí salió en boca de Balaguer lo de come solo. Come solo. Y recuerdo que un día el presidente Leonel Fernández en una intervención dice, y ahora nos están acusando que estamos comiendo solo, y se popularizó más el tema de come solo. Pero bueno, mire, no sé, se dieron muchas situaciones con militantes del Partido Reformista. Mucha gente fue a la cárcel, mucha gente fue acusada y hubo ese distanciamiento. Luego, en el año 2000, el presidente Balaguer quería que nosotros los apoyáramos, quería que el PLD le retribuyera el apoyo. ¿Para él ir? Del 96, sí, él quería en el 2000. Y entonces eso no se dio y él
al final, cuando Hipólito Mejía, que no llegó al 50%, resultó que Balaguer dijo que no era necesaria una segunda vuelta. Y entonces ya no había nada que hacer. Y por eso se aceptó el triunfo del presidente Hipólito Mejía en ese momento. ¿Y usted trató de cerca a Balaguer? No, Balaguer nunca. Dios mío, yo oigo esas cosas de voces autorizadas como la suya, y uno dice, ¿en serio? Balaguer casi ni se podía mover ya. Sí, pero quería el apoyo, claro, lo quería. Dios santo. Y si Danilo hubiese aceptado la vicepresidencia con Balaguer, hubiese sido presidente, porque años después Balaguer falleció. Porque se llegó a hablar de eso. Claro. De todo eso llegó a hablar, pero... ¿Cuál era la propuesta de Balaguer? Que lo apoyaran. Y estaba dispuesto a dar la vice. Se supone. Entonces Danilo no quiso. Parece que no nos pudimos entender en ese momento. Él quería ir como candidato. ¿Cuánto sacó el PLD en el 2000? 25%. Eso es una caída, no es primera vez, señores, porque a veces uno se le olvida de ser partido de gobierno. ¿Qué pasa en ese gobierno? Lo que pasó fue que no entendimos por qué perdimos en el 2000, porque no analizamos por qué ganamos en el 96. Y no ganamos con voto propio en el 96. Ganamos con los votos del Partido Reformista y con el apoyo de Balaguer. Si Balaguer en el 2000 te retira el apoyo, entonces ya tú no tienes votos propios para ganar. Y por eso se redujo la votación del 51 en el 96 a 25-26% en el 2000. No teníamos todavía la fortaleza partidaria para lograr ir solo y sacar más del 50% de los votos. Todavía al día de hoy es difícil que un partido saque el 50% más uno si no va con una alianza. Fíjese que en el día de hoy el presidente Luis Abinader saca 48 como partido. Necesita esos votos de todos esos aliados para sobrepasar el 50% más uno de los votos. Solamente en el año 2016 el PLD ganó solo. El presidente Danilo Medina, cuando fue candidato, el PLD sacó 52% de los votos solo. Y los aliados le dieron un 10%, ganó con el 62%. Porque siempre dan como un 10 los aliados, porque fue como un 10 ahora. 9 puntos y algo ahora. ¿Qué pasó en ese gobierno 96-2000, el Nueva York chiquito, el discurso de yo quiero que los dominicanos no se mueran en el trayecto? ¿Cómo sale? Sabemos que no tenía voto propio y tal, pero si tú haces una buena gestión, ¿qué pasa en ese gobierno? Muchos escándalos de corrupción, algunos de ustedes fueron presos. ¿Qué pasa en 96-2000? Bueno, yo quiero contar una historia que a mí me marcó. Leonel me nombra a mí como funcionario en agosto de 1996, cuando él asumió, su director de la oficina supervisora de obra del Estado. Y ya en el mes de febrero me nombra director de la oficina coordinadora de obra del Estado, porque eran dos. Una era supervisora, que estaba dentro del Palacio, y otra era oficina coordinadora, que estaba fuera del Palacio. Eran dos oficinas. Me nombró a la coordinadora, y el presidente Leonel Fernández me manda un día a la catedral, donde Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, ¿lo recuerda? El Cardenal López Rodríguez. Claro. Porque él quería que le remodelaran la catedral. Yo voy a la catedral, comenzamos a ver las distintas áreas, y de buenas a primeras él me dice, vamos a ver el nacimiento del niño Jesús, porque yo quiero crear un espacio entre la catedral para todos los años hacer el nacimiento ahí. Cuando estamos frente al nacimiento, él me dice, lee lo que dice ese letrero. El letrero decía, nunca me olvidaré del lugar donde nací. Y él me dijo, si tú asumes eso que dice ahí como conducta, como un modelo de vida para ti, va a tener éxito. ¿Qué hice yo? Volví al lugar donde nací. ¿Dónde nací? En Punta Caña. Era un campo donde no había nada. No había escuela, no había agua, no había energía eléctrica. Era una zona rural inhóspita. Y comencé entonces como funcionario a transformar el campo donde nací. Le hicimos calles, le hicimos carretera, escuela, le pusimos energía eléctrica. Hoy tiene un liceo, un centro tecnológico, tiene de todo. Ese campo tiene hoy de todo. Y de ahí continué hacia la provincia completa. No olvidarse de donde uno nace es fundamental.
tiene que volver donde usted nació y ser agradecido. Quiero agregarle Y algo. eso a mí me ha dado éxito. Quiero agregarle algo que yo lo he dicho, no sé si, porque los chismes llegan, pero los halagos no. Donde yo nací, y nacieron mis hermanos, yo soy la número 7, no había carretera hasta el otro día, literalmente. Yo recuerdo que la habíamos pedido desde mis abuelos, que la habían pedido los mayores, y eso era un lodazal. Bueno, algunos tenían que ir con otros zapatos para cambiarse a partir de, qué sé yo, creo que de Los Montones, de Américo Pérez, para allá, un saludo para nuestro padrino. Y yo siempre digo, Félix Bautista hizo la carretera que conecta a Génova, Juan de Herrera, la parte de Loma Verde donde yo nací. Sí, así o sea, que es. yo soy testigo de excepción de eso que usted dice, que se pedía por décadas, en ese pedacito, la llegaban hasta un punto y se devolvían, de Génova para allá, y la llegaban hasta un punto de Los Montones para allá y se devolvían, o de un punto de la entrada de Juan de Herrera, y ese tramo. Así que gracias en lo que me toca, ¿verdad? Que puedo dar testimonio de eso que usted Así dice. es. Así es. Y luego se siguió transformando toda la provincia. Recuerdo que ir de San Juan a Azua era un problema, la carretera era muy estrecha, y en el año 2005 se completó la ampliación de esa carretera, y hoy sigue siendo una de las mejores carreteras del país. Desde el 15 de Azua hasta San Juan. Se hizo la carretera que va de San Juan a Barahona por dentro, ya no hay que venir al 15 de Azua para del 15 de Azua ir a Barahona. Yo hice ese recorrido también. Sino que se conecta ya por dentro, ya tenemos acceso al mar, ya San Juan tiene acceso al mar. Que antes se decía, no puede tener zona franca San Juan porque el flete sería muy caro para llevar los productos de la zona franca hacia el muelle de Jaina. Bueno, ya puede ir al muelle de Barahona, que de hecho este gobierno parece que ha concesionado el muelle de Barahona, creo que al Grupo Estrella, y por ahí San Juan, si tiene zona franca, puede perfectamente exportar por el muelle de Barahona, que estamos a 35 minutos de San Juan, de San Juan de la Maguana. ¿Cuál fue el costo político de hacer esas transformaciones? Yo recuerdo que fui al Palacio cuando Danilo entró en su primer mandato, que se hablaba de la carretera San Juan-Santiago. Y él dijo en esa reunión que llamó como a 300 personalidades de San Juan, muchos periodistas, mucha gente que yo vi. Y dijo, pero yo no la voy a hacer de una vez, como en estos primeros 2 años, para que no me acusen que estoy usando el poder para beneficiar a mi tierra. Me pareció la cosa más absurda. Efectivamente no se dio el proyecto, porque él quería cuidar eso. A usted se le acusó de beneficiar el lugar donde nació, tuvo algún costo político. Cuando usted dice, yo decidí transformar a donde yo nací, ¿cómo repercutió eso fuera de San Juan? Bueno, la gente siempre habla, siempre dice, pero yo pienso que es tu responsabilidad. Pero en todo eso el presidente Leonel Fernández siempre me apoyó. O sea, todo eso se hizo con el consentimiento de él. Y era mi responsabilidad. Si tengo la oportunidad, transforma donde vive. Por ejemplo, nosotros al presidente Danilo Medina le propusimos que construyéramos un gran hospital y que lo hiciéramos frente a la UAS, un hospital que fuera un hospital docente al mismo tiempo. No se hizo, se decidió modernizar el hospital Alejandro Cabral, que tiene más de 50 años. O sea, cuando una estructura tiene más de 50 años, su vida útil ya terminó. Y la gente cree que los edificios, su vida útil no termina su vida útil, se deteriora. Entonces, si usted hace una intervención en un edificio que tiene más de 50 años, difícilmente usted tenga el beneficio que espera. Y le dijimos, presidente, donde está el hospital Alejandro Cabral, vamos a hacer un edificio de oficinas públicas para que todas las instituciones del Estado estén en el mismo lugar. De tal suerte que yo voy al mismo sitio, está educación, está salud pública, está impuestos internos, están todas las instituciones del Estado. Y vamos a hacer entonces el Museo Histórico de San Juan. Y vamos a hacer una escuela de bellas artes en el área donde está el hospital. Y hagamos el hospital, un hospital de 3er o 4er nivel frente a la UAS, que sirva como hospital docente. No se hizo, él tenía esos temores de que lo acusaran de que estaba invirtiendo mucho en San Juan. Pero gobernar es hacer. Si usted no hace, no ha gobernado. Y yo pienso que lo que hicimos en San Juan, que lo transformamos, se construyeron plazas, se construyeron parques, se construyeron parroquias, se construyeron muchas cosas, y hoy en día casi todos los campos de San Juan están conectados con muy buenas carreteras.
Sí, todo el que va a la ciudad de San Juan de la Maguana, bueno, es una ciudad bellísima, una tacita de oro. Saludo también para nuestra amiga Hanoi, ¿verdad? Hoy en parcela distinta que la suya, pero reconocer también su trabajo allá. Ustedes se prepararon como jóvenes para gobernar un plan de gobierno que luego en el tiempo se le dio cuando vuelve Leonel, cuando vino Danilo. Cuando salen en el 2000, ¿cómo se siente eso? Ahora se habla de un Ministerio Público Independiente, pero se habla de persecución judicial, el lawfare, que siempre lo escuchamos. Ustedes son procesados, son perseguidos. Hablemos de ese periodo en el 2000. ¿Cómo lo viven en el caso suyo particular? Yo no recuerdo ahora los otros nombres, creo que estaba de Andino, Simón Lizardo. ¿Cómo se da eso? Esa mechita que prendió de estos jóvenes del PLD, pero luego terminan procesados, inmediatamente entra el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, así fue. Se hicieron todo tipo de acusaciones. Estuvimos por esa época 6 meses en Najayo, en mi caso personal. Recuerdo que me recomendaban a mí, pero vamos a llevarte al médico. Digo, es que yo no tengo nada. De hecho, en Najayo comencé a estudiar Derecho en la Universidad del Caribe. ¿De qué se le acusó en ese tiempo cuando fue a Najayo? Se me acusó de sobrevolar la carretera San Juan-Vallejuelo. Y al final el juicio concluyó con que la persona dijo que no me acusó. Dice, no, pero yo no lo acusé. ¿Y quién era la persona? Era Hernani Salazar. Dice, no, pero yo no lo acusé a él. Eso fue el fiscal. Le preguntan al fiscal y el fiscal dice, nosotros no lo acusamos. A nosotros él nos trajo una denuncia querella y procesamos esa denuncia querella, hicimos el sometimiento. ¿Y lo metieron preso sí, por una acusación? Por una querella, una denuncia querella. ¿Y procedía legalmente? No, bueno, pero... ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? 6 meses. Uy. 6 meses. Y entonces... ¿Pero cómo así? ¿Era con medida de coerción 6 meses sin analizar nada? No, pusieron la denuncia querella y el fiscal va y te busca preso. En esa época no intervenían los jueces, no había que dar una autorización de un juez, sino era el fiscal que te buscaba preso, pero un fiscal del gobierno. Entonces te buscan preso, te llevan para Najayo. Para esa época existía el habeas corpus, solicitaba un habeas corpus. Se hicieron 6 audiencias del habeas corpus. Y cuando el juez decidió, al final de las 6 audiencias, dijo que no iba a fallar. Y no falló. ¿Y eso procesalmente también aplica? No, totalmente ilegal. Si usted es un juez y conoce 6 audiencias, un habeas corpus, usted tiene que fallar. O dejarlo preso o soltarlo, pero tiene que fallar. Y entonces cuando eso sucedió, recuerdo que el periódico El Nacional tituló Denegación de Justicia. O sea, ¿cómo es que el juez, después de conocer 6 audiencias, no falla? Dice, el juez dijo, mi decisión me la llevo a la tumba. Eso fue el titular del juez. ¿Y qué juez era ese? Y entonces la gente comenzó a decir, lo que pasa es que él es inocente y él no lo soltó porque el gobierno lo presionó. Eso decía la gente. Y ahí comenzó la cosa entonces como a revertirse en favor nuestro. Luego de eso fuimos a 7 audiencias adicionales. Primero 6 y luego 7 audiencias. ¿De esa misma acusación? De esa misma acusación en el habeas corpus, porque seguimos en Najayo. ¿Se sintió perseguido políticamente definitivamente? Fue una persecución brutal. ¿Pero por qué a Félix? ¿Cuáles eran? Fueron varios procesos, pero Félix Bautista era un blanco, era un objetivo. Bueno, no solamente yo, porque estuvo de Andino, estuvo Simón Lizardo, estuvo Evangelio G. Cortiña, estuvo Luis Inchausti, que fue un grupo. Éramos un grupo, no solamente fui yo. Pero yo siempre decía, yo necesito ir a un tribunal porque yo soy inocente. Y entonces, en la segunda etapa del habeas corpus, que fueron 7 audiencias, ahí el juez Juan Hirohito Reyes, entonces, obligó a Hernani Salazar, mediante una orden de arresto, a ir a la audiencia, porque no querían ir a la audiencia. ¿Y usted seguía preso? Claro, seguíamos en Najayo. Y entonces el juez obligó a Hernani Salazar a ir a la audiencia. Y en esa audiencia entonces se estableció, ahí fue que él dice que no me acusó. Y el fiscal dice, sí, pero fue que puso la querella. No, yo no lo acusé. Y el juez le dice, pero ¿cómo que usted no lo acusó si él tiene 6 meses en Najayo? No, yo no lo acusé. Eso fue el fiscal. Y por supuesto... ¿Y qué prueba había? Nada, una auditoría del que había sido supervisor de la obra. Oiga esto, usted supervisa una obra, usted es el responsable de hacer las ubicaciones, usted hace las ubicaciones y luego usted mismo se audita, usted mismo hace una auditoría y dice que se pagó de más. Pero si se pagó de más, la culpa es suya porque usted fue que
supervisó la obra y era que hacía las ubicaciones. ¿Y esa persona era del gobierno del PLD? Era dirigente del PRD en esa época, que había tenido la supervisión de la obra, y como estaba en su gobierno, él mismo se auditó y dijo que eso estaba sobrevaluado. ¿Y quién era? Una cosa absurda. Se llama José Fortuna Quiñones. Y yo recuerdo un episodio, porque el abogado era Rodríguez del Orbe. Rodríguez del Orbe, el abogado. Sí. Y Abel Rodríguez del Orbe consiguió unos cheques, unos microfil de cheques del Banco de Reservas, donde el contratista le pagaba al supervisor. Imagínese usted, ya ahí está la sospecha. ¿Cómo es que usted me supervisa, usted me cubica y usted me cobra? Y ahora usted dice que la obra está sobrevaluada. Y yo recuerdo que Abel consiguió como 7 u 8 cheques. En esa época el abogado no podía dirigirse a la persona de manera directa, sino era a través del juez. Abel saca un cheque y se lo muestra al juez. Y le dice: magistrado, pregúntele a Fortuna si conoce ese cheque. Y Fortuna se sorprende. Y Abel le insiste: pregúntele que si conoce el cheque. Sí, lo conozco. Ok. Que lea el nombre que dice el cheque. José Fortuna Quiñones. Ok. Que voltee el cheque por la parte de atrás para ver el reverso. Que si él conoce esa cédula que endosó ese cheque. Sí, la conozco. ¿Que de quién es la cédula? Mía. Que lea el número de cédula. ¿Sabes? El abogado muy increíble, increíble. Ok. Allá hay 300,000 pesos, magistrado. Ok. Que si él conoce este otro cheque. Y hace la misma. 7 u 8 cheques. Magistrado, Fortuna era el supervisor de la obra. Pero Fortuna le cobraba al contratista. Entonces ellos dos se confabularon para sobrevalorar la obra. No el senador, no Félix Bautista. Félix Bautista es una víctima. Y ahora él mismo se hace una auditoría de la obra que él supervisó, de la obra que él cubicó, y él le cobraba al contratista. Entonces yo ahora voy a poner una querella a él por estafa. Y ahí, entonces, tanto el supervisor como el que supuestamente me acusó se retractaron de todo, porque lo descubrimos. Y entonces hubo lo que se llama en ese tiempo un auto de no lugar. Y se emitió lo que en esa época se llamaba una providencia calificativa, que es como una decisión en lugar de un archivo. Es un archivo, pero se llamaba providencia calificativa. Eso es año 2000. Sí, un auto de no lugar. Año 2000, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fueron esos 6 meses, Feli, en Najayo? Usted dice, ahí empecé a estudiar Derecho. Tranquilo. Dicen que las cárceles se hace para los hombres, pero ¿cómo la Sí, vivió usted? Tranquilo, porque yo tenía la convicción de la inocencia. Siempre la he tenido. Cuando la gente dice algo y digo, yo estoy tranquilo porque yo sé que soy inocente, que de lo que usted me acusa no es verdad. Y en algún momento se va a establecer. O sea, lo más grande es tú tener la convicción de la inocencia. Y yo que estaba tranquilo, lo cogí suave y siempre decía, yo no quiero una fianza, porque una fianza tú pagas para salir. No, yo quiero una decisión de un juez. Y siempre ha sido así. No se hizo el enfermo como alguno. No. Y no estuvo en peligro en ningún momento ahí en Najayo. Bueno, sí, en una ocasión hubo como un motín y la policía tuvo que tirar gases lacrimógenos. Y los gases lacrimógenos pues, entran, el humo entra a la celda y ya usted sabe lo que eso significa, es complicado. Y entonces pasamos ese día un momento muy complicado ahí. ¿Se imaginó, Feli, el estudiante, el número qué de los 14 usted? Número 14. El más pequeño, el Pero no Benjamín. soy el más pequeño, soy el último. El último. Porque hay uno que es más pequeño de tamaño que yo y es más viejo. ¿Se imaginó el Benjamín de la casa, el ingeniero, el asistente de Juan Bosch, el asistente de Leonel? ¿Qué hacía usted con Leonel, que me decía que trabajé esos 2 años? ¿Usted también le hacía los mandados como la mano de guineo de Juan Bosch? ¿Qué tipo de cosas hacía con Leonel? Hacía de todo eso, sí. Era como una especie de asistente de Leonel, lo mismo que Juan Bosch. Pero después, en medio de la campaña del 96, entonces, un día veníamos de Montecristi en una jipeta que nos había prestado de Andino, y de Andino venía en ese vehículo también. Y el presidente Leonel Fernández, cuando llega aquí a su apartamento, dice, wow, en todo este recorrido no veo propaganda mía.
todo es blanco. Era con Peña Gómez, esa competencia, en la primera vuelta, porque se estableció la doble vuelta electoral. Y yo le dije a él, subiendo al ascensor, profesor, pero yo lo puedo ayudar en la propaganda. Me dice, ¿usted cree? Digo, sí, yo lo puedo ayudar. Y entonces él me dijo, pues venga mañana en la mañana para que hablemos de eso. ¿Qué hice yo? Hice, como ingeniero al fin, hice un presupuesto de propaganda. Me fui a todas las carreteras del país. Cada poste de luz está a 25 metros. Si tú tienes de aquí a Santiago 155 kilómetros, entonces son 155.000 metros. Entre 25 te da la cantidad de postes de luz. Entonces, en cada poste de luz, un afiche, uno con la cara hacia Santo Domingo, otro con la cara hacia Santiago. Y así lo hice en todo el país. Bueno, en un mes después estaba el país lleno de fotografías de Leonel. ¿Y por qué? ¿Y cuánto costó eso? ¿El presupuesto se acuerda? ¿Cuánto fue? No recuerdo, pero ¿por qué había que hacer eso? Porque una vez llegamos al Hotel Olimpo en La Romana y estábamos en la recepción y andamos con gorra que decía Leonel. Y la recepcionista dice, oh, ustedes son del PLD. Sí, somos del PLD. Y ella dice, a mí el que me gusta es Leonel. Y se lo dijo a Leonel. O sea, no lo conocía. Entonces, era necesario que la gente reaccionara el rostro de Leonel, la imagen. Y por eso se decidió una campaña masiva de colocación de afiches en todo el país y me tocó hacer eso. Entonces ahí yo transformé la posición que tenía de asistente de Leonel en un trabajo ya más concreto en el área de propaganda del partido. ¿Qué le toca hacer a un asistente de un candidato presidencial? ¿Buscar la ropa en la lavandería? O sea, ¿qué es lo que hace un asistente? Todo eso. Coger los zapatos y llevarlo al parque que lo limpia bota. Todo eso. Por eso en algún momento la famosa frase que dice Félix Bautista es como mi hijo, es carne de mi carne y sangre de mi sangre, esa famosa frase, ustedes desarrollaron un vínculo ya familiar, porque eso es muy íntimo, ese tipo de cosas. Hasta el día de hoy. Yo recuerdo que una vez en Santiago, una periodista, no quiero decir el nombre, me insistió mucho conmigo, yo quiero ver la ropa de Leonel. Digo, pero ¿cómo te voy a enseñar la ropa de Leonel? Pero imposible, yo no puedo hacer eso. De tantas mujeres que estaban locas con Leonel. Sí, ella quería ver la ropa de Leonel, no, tranquilo. Que Omar está repitiendo lo mismo ahora con muchas mujeres locas con él. O sea, Fefita, un saludo para Fefita y para todas las mujeres que en su tiempo, porque Leonel era soltero entonces, ¿verdad? Para la primera campaña. Y esa relación de ustedes generó celos, mucho celo. Sí. En la política se genera mucho celo, hay mucha, como en toda actividad, ustedes también lo sufren. En algún momento usted ha sentido eso también, y sobre todo cuando se tiene talento. Usted tiene mucho talento, usted hace las cosas muy bien, de una manera muy correcta, y eso genera celo y genera envidia. Alguien decía que la envidia es lánguida y flaca, porque muerde pero no come. Entonces, la envidia, eso es un problema que está en el comportamiento humano. ¿Cuándo usted se dio cuenta, Félix? Vamos a convenir que usted también era un muchacho para la época. ¿Cuándo se dio cuenta que esa cercanía, esa genialidad de resolver, por ejemplo, el tema de los afiches, que Leonel Fernández le delegara confianza? ¿Cuándo se dio cuenta de que su posición era celada o envidiada? Porque a veces uno está en medio de la cosa y no se da cuenta. Bueno, comencé a verlo en el año 2000. En el año 2000, cuando fuimos apresados el grupo de compañeros. Y ya a partir de ahí, cuando llegó el año 2004, ya teníamos más experiencia, ¿verdad? Porque ¿fue a verlo a la cárcel, Leonel, en ese tiempo? No. Y no era bueno que fuera. Él siempre decía, pero yo quiero ir. No venga, presidente, quédese tranquilo. ¿Y por qué no era bueno? No. Ninguno quisimos que fuera. ¿Y quién lo apoyó a ustedes? Ok, la figura del presidente no era bueno. ¿Cómo fue el apoyo humano? Porque también dice que en la cárcel, en los hospitales se conocen los amigos. Los abogados que teníamos. Abel Rodríguez del Orbe, Radamés Jiménez Peña. Ahí estuvo también como asistente Nicolás Calderón. Esos eran los abogados que teníamos. Saludos, mi gran amigo Nicolás. De modo que sentíamos perfectamente el apoyo, no tenía que estar ahí. Yo, antes de entrar en esto de la relación y lo celada y envidiada que ha sido su relación con Leonel Fernández, le preguntaba, ¿se imaginó el niño Félix, el ingeniero graduado de la UAS, que iba a estar preso, haciendo el ejercicio de la política profesional? O sea, porque hay gente que se prepara para ir preso porque se puso a poner un punto de droga, porque se puso a atracar, porque hace una actividad deliberadamente delictiva que sabe que para allá va.
pero no necesariamente una gente que se ha formado y que hace con buenas intenciones las transformaciones que cada quien, porque yo sé que cada funcionario está convencido de que está haciendo lo correcto. Ya han pasado muchas cosas, pero para el tiempo se lo esperó Félix, el niño Félix, el joven Félix. No, ni yo ni los demás compañeros que estábamos ahí. Y emocionalmente, ¿cómo lo pasaron? El tránsito. ¿Pensaron que iban a quedar marcados, que iban a poder volver? ¿Cómo fue ese momento? Estábamos preparados para 4 años, no para 6 meses. Yo les decía a algunos de los compañeros, prepárense que esto es 4 años. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Tranquilo. Tenemos que prepararnos para 4 años, porque el gobierno dura 4 años. Y en ese momento tenían cierto control de la justicia y la fiscalía, el Ministerio Público. Entonces era todo muy complicado. Entonces tú mentalmente te preparas. Nunca pensamos que iba a ser así. Pensamos que habíamos hecho un trabajo loable en beneficio del pueblo dominicano, que efectivamente fue reconocido posteriormente en el año 2004, porque Leonel Fernández llega a ser presidente nuevamente por la impronta del periodo 96-2000, todos los grandes cambios que se hicieron, las grandes transformaciones. El pueblo vio la diferencia entre el gobierno 96-2000 y 2000-2004, y luego en el 4 elige a Leonel con el 57% de los votos. Entonces tiene que ver ese referente que había del periodo 96-2000. De modo que uno nunca piensa que eso va a suceder, pero después que sucede, y sobre todo cuando tú estás convencido que de los hechos que te acusan no son ciertos, tú estás tranquilo. ¿Hay algo personal con Hipólito Mejía, la línea de Hipólito Mejía, con la línea de Leonel Fernández? Porque trascendió después, no me consta, que él y Danilo mal no se llevaban. O sea que no sé si algo personal entre la facción o la parte que tiene que ver con Leonel y su gente y lo de Hipólito Mejía, o siempre es así, cada vez que cambia un gobierno persigue al anterior. Bueno, yo no creo que haya nada personal entre Leonel e Hipólito, pienso que es un asunto político. Quizás el presidente Hipólito Mejía se sintió herido porque en el año 2004 Leonel le ganó y fue una campaña muy intensa, pero la derrota de Hipólito Mejía tuvo que ver con la economía, con la debacle económica. Hay un axioma que no falla: si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Y eso no es solamente aquí, es en el mundo entero. ¿Cuál fue? Cuando en Estados Unidos la economía va mal, se cambia del demócrata al republicano y viceversa. Y sucede en Alemania, sucede en Inglaterra, en cualquier país del mundo, cuando la economía está bien, que la gente tiene, que ahí se generan empleos, se genera riqueza, los gobiernos por lo general se reeligen. ¿Cómo es el comeback del PLD y de Félix Bautista y todos los que fueron procesados? ¿Cómo ustedes vuelven, ustedes nombrados entonces de nuevo en la OISOE, verdad? Así es. Cuénteme esa parte, su papel en la campaña, en estrategia, en el apoyo al presidente Fernández, y cómo es este gobierno que luego dura muy exitoso 2 periodos consecutivos. Bueno, mi papel en el año 2004, luego que salimos del tránsito del año 2000, fue trabajar duro en la parte operativa de la campaña. ¿Qué es la parte operativa? Bueno, es que el candidato va a San Juan y esa parte operativa debe ir primero y verificar todas las cosas que se va a hacer en el territorio. Si vamos a hacer un encuentro con empresarios, organizar ese encuentro con empresarios, buscar el local, buscar el equipo de sonido, ver la gente que van a hablar, organizar la agenda local. Si va a ser un recorrido ya político, una caravana, organizar las caravanas, hacer las asambleas de motivación para que la gente participe, verificar la ruta, etcétera. Es un gran trabajo que se hace operativo. Verificar que la propaganda esté colocada, verificar que los spots de radio y televisión local se coloquen, es todo. Entonces me tocó en el año 2004, con Francisco Javier a la cabeza, trabajar toda esa parte operativa de la campaña. Luego en el año 2006 me tocó de nuevo trabajar en la parte operativa. Recuerde que en el año 2006 había elecciones de medio término, porque a partir de 1998 las elecciones eran cada 2 años. ¿Lo recuerda? Claro. Congresional y municipal. Y la campaña permanente. Campaña permanente. Sí. Luego se unificó en el año 2010 con la reforma a la Constitución. Entonces en el 2006 hubo elecciones de nuevo, en el 4, en el 6, luego en el 8 volvió Leonel de nuevo. O sea, estamos hablando de 8 elecciones. No. De 6 elecciones en ese tiempo. Bueno, yo participé en la 2004, 2006, 2008, 2010. Exacto. Y en el 2010 entonces salgo electo por primera vez senador.
me tocó la parte operativa de la campaña nacional y mi campaña como senador al mismo tiempo. Entonces ahí fue que salí electo por primera vez y en la Constitución se estableció que ese periodo era por 6 años. Fue 2010-2016. Y luego en el 2016 participé de nuevo y ganamos de nuevo. En el 20 ganamos de nuevo y ahora en el 2024. Vamos a llegar ahora mismo a la parte de senador. Hablamos ahorita de las obras, de la carretera, lo que usted hizo en el 2004-2010 frente a la OISOE. Hablamos de las extensiones de la UAS, ¿verdad? Sí, bueno, en ese periodo fue una gran transformación. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández se concentró mucho, en el caso de la OISOE, en trabajar las obras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se hizo la UAS de Santiago en un tiempo récord. Los muchachos tomaban clase en el antiguo Palacio de Justicia de Santiago, que está en el centro de la ciudad. Y se hizo la UAS de Santiago, en 6 meses hicimos la UAS de Santiago. Hicimos la UAS de Nagua, hicimos una UAS en Mao, hicimos la UAS en Bonao, hicimos la UAS en la Altagracia, en Higüey, hicimos la UAS de San Juan, hicimos la UAS de Barahona. Fueron 7 extensiones de la UAS que hicimos en todo el país. Bellísima la de San Juan. Una belleza extraordinaria. Usted entra al auditorium de la UAS de San Juan y parece que están en Alemania. Un auditorium hermosísimo. Recordar que la gente de San Juan teníamos que venir a la capital, a Barahona, algunos se iban ¿verdad? No sé qué era lo que había en Barahona, porque mucha gente iba a terminar de estudiar a Barahona. Así es. A San Pedro, a San Pedro, iban también. Macorís, y los sanjuaneros todos teníamos que venir a Santo Domingo, ya no. Entonces, hoy día la UAS de San Juan tiene más de 16,000 estudiantes. Y ya no es un centro, sino un recinto. Esa transformación de centro a recinto implica que las carreras que se dan aquí también se dan allá. Ahora, ¿qué nos falta en San Juan para completar eso? Los edificios de laboratorio. Hay que hacer edificios de laboratorio de ingeniería, el edificio de laboratorio para odontología, el laboratorio para medicina, etcétera, etcétera. Se da una parte ahora de la carrera, pero hay que completarla aquí. Entonces Félix Bautista se convierte en un ministro de Obras Públicas paralelo y supuestamente hay unos celos que ya vienen desde antes, ¿verdad? Que estamos viendo porque se convierte en un hombre muy importante, en uno de los funcionarios con más poder. ¿Cómo se vive ese tiempo? Hablamos de todas las obras, el presupuesto que manejaba y qué le lleva a aspirar a senador. No sé si proyectaba que ya se concluía el periodo de mandato de Leonel Fernández en su carrera política, pero también vienen las controversias de acusación de sobrevaluación. Recuerdo el tema del parqueo de la UAS, hubo mucha prensa detractiva. Yo no sé por qué usted tomó la decisión de no hablar o defenderse, usted lo entenderá. Creo que dio una entrevista que parece que eligió a la persona equivocada para dársela en aquel desaparecido medio que era Clave Digital, recuerdo eso. ¿Cómo pasa y si es eso, ese cúmulo de poder, ser el favorito del presidente que lleva a que tenía muchos frentes abiertos, interno y externo? Mire, cuando la gente habla de poder, lo relaciona con el dinero. Si es por el dinero, el poder es obra pública, porque la oficina supervisora recibía 1/3 de lo que recibía obra pública. Entonces, si es por el dinero, no hay tal poder. El poder siempre se concentra en el Ministerio de Obras Públicas, como debe ser, que es la institución que debe regir la mayoría de las obras del país. En el tiempo, yo he entendido que ninguna de esas instituciones eran necesarias. Lo que había que fortalecer era el Ministerio de Obras Públicas. Cuando usted va a Obras Públicas, usted tiene un departamento, una dirección de carretera, una dirección de caminos vecinales, una dirección de edificaciones. ¿Y quién creó la OISOE? ¿Por qué existía la OISOE? Eso fue por decreto de Balaguer, que no era solamente la OISOE, estaba la oficina supervisora y la oficina coordinadora. Y fue el presidente Leonel Fernández en su segundo mandato que suprime la coordinadora y se queda solo la supervisora de obras del Estado. Se entendía que había muchas urgencias, obras pequeñas, por ejemplo, canchas, clubes, polideportivos, y todas esas obras pequeñas, Obras Públicas no le hacían mucho caso porque tenía las grandes construcciones. Y se entendía que una oficina más ejecutiva, más expedita, que fuera más ágil, pudiera resolver esas pequeñas demandas de las comunidades, porque te lo demandan. Presidente, queremos una cancha, queremos aquí que nos haga un polideportivo para que los jóvenes tengan donde jugar, donde divertirse, un espacio donde la gente pueda hacer actividades, incluyendo bodas.
Entonces se entendió eso Pero creaba una duplicidad, ciertamente, y quizás lo de Víctor de Arroyo, ¿usted es una leyenda urbana o ciertamente hubo situación? Se habló hasta de golpe una vez. No, siempre la gente habla, ¿sabes que la gente siempre le pone su sazoncito a todo? Su sopita. Su sopita a todo. Pero bien no se llevaba. Pero bueno, siempre habían los celos, siempre hay celos, usted sabe cómo es, hasta en las grandes familias, hasta en los hermanos hay celos. Mi papá lo prefiere más a él que a mí, y siempre hay esa controversia. Pero Víctor es una gran persona, yo le tengo un gran aprecio y somos grandes amigos. Sí. Eso es lo más importante. importante. Todo eso era mentira, todo sí pasó esa vez y ya no vamos a hablar de eso ahora. Sí, eso son cosas que pasan. ¿Cuándo viene, yo no sé, y usted me lo confirmará, se visualizó como senador? Fue una salida, mucha gente hablaban de que usted se quería blindar por las acusaciones que venían, ya usted había vivido la experiencia de haber ido preso en el primer gobierno, viene un gobierno de 8 años, ¿cómo se da ese tránsito? Ahora voy a ser senador, y si usted lo fue soñando, y si usted estaba conectado a toda su obra desde el principio del primer gobierno con San Juan. Ya en el año 2006 yo comencé a dar mis primeros pasos para ser senador en el 2006. No se pudo, Ramón de la Rosa resultó ser el candidato del PLD, lo apoyamos a Ramón de la Rosa en el 2006. Recuerde que él fue senador 2006-2010, pero ya yo comencé desde el 2006 a dar mis primeros pasos. Como el presidente Leonel Fernández duraba hasta el año 2012, entonces me tocó en el 10. Y en el 10 ganamos las elecciones, pero ganamos 31 de 32 senadores. Y a mí me tocó articular todo ese proceso. O sea, que lo de ahora no es de que qué sé yo qué, ¿sabe? Fueron 31. 31 de 32, solamente ganó Amable. Solamente ganó Amable. Acabaron con todo. Y el PRM aprendió cómo era. De modo que todo en la vida es un ciclo. Esto de ahora es un ciclo. Hoy ellos tienen mayoría, mañana la tendremos nosotros. Es un ciclo. Así como hay un ciclo económico, hay un ciclo político. Entonces usted quería ser senador y también eso le valía lo que sabía usted que venía, porque ya usted estaba ensayado desde el 2000. No, pero uno nunca piensa que eso va a ocurrir, sobre todo porque yo siempre he sido muy cuidadoso. Y en ese segundo ejercicio gubernamental, la supervisión de las obras la encargué a personas muy competentes. Se hizo un concurso público y, por ejemplo, Pedro Delgado Malagón ganó la supervisión de las obras en todo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Una empresa que se llama Esalapco, el ingeniero Manuel Gómez Acheca, que es doctor en ingeniería, ganó toda la supervisión del sur. Transvialsa, el ingeniero Romeo Luguín, en paz descanse, que falleció recientemente, ganó todo el norte. Y en el este estuvo Tirso Álvarez, que también sus hijos son ingenieros y con doctorado. Y entonces la supervisión, diseño, supervisión de las obras, estuvo a cargo de 4 grandes empresas que ganaron un concurso. Y eso me valió a mí para que cuando la Cámara de Cuentas hiciera las auditorías, todas estuvieran correctas, porque había un correcto diseño y una correcta supervisión de las obras. Sin embargo, ingeniero, en el 2014 la Procuraduría General de la República presentó cargos contra usted. Cuéntenos de qué se trató, quién estaba frente de la Procuraduría, y vamos a ver ahora cómo inexplicablemente, porque es el mismo gobierno del PLD, ya no estamos hablando de la persecución de cuando cambió, cuando Hipólito, ¿qué es lo que pasa en este tránsito que le valió que en el 2015 Transparencia Internacional lo señale como uno de los hombres más corruptos del mundo y todo lo que se ha dicho de los americanos? Así es. Bueno, en esa época, yo recuerdo que en el año 2012, en el 12, que era la competencia entre Danilo e Hipólito, ¿lo recuerda? Claro. El PRD hizo una acusación de 16 actos de corrupción de Félix Bautista. Yo me presento ante la Procuraduría y le pido que me investiguen, que esos 16 actos de corrupción se investiguen. El Ministerio Público investigó y decidió archivar la acusación, porque los hechos que me estaban imputando no se correspondían con la verdad. Y no se correspondían con la verdad por las auditorías de la Cámara de Cuentas. O sea, usted dice, sobrevaluación de tal obra, de las obras de la UAS. Bueno, ahí hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que dice que no. ¿Cuál es la historia del parqueo? Que yo recuerdo haber oído muchos periodistas que se llamaban independientes para la época, que hoy están todos nombrados, saludos para ellos. Hablaban mucho de ese
parqueo de la UAS? El edificio de parqueo, no solamente el edificio de parqueo, está el comedor económico de la UAS, está el edificio tecnológico de la UAS, una edificación extraordinaria y equipada, que ahí está incluso el Instituto Sismológico de la UAS, que se construyó en esa época. Lo de Bellas Artes en esa y época se equipó, también, ¿verdad? Sí. Se construyó la torre administrativa de la UAS, el edificio de parqueo y el hospital oncológico. Es decir, son 5 grandes proyectos en la sede central, más la remodelación del aula magna, más la remodelación del edificio de economía. Todo ese complejo se hizo en la UAS. Y entonces, ¿quién fue el responsable de todo eso al final? Al final, quienes tienen la mayor responsabilidad no es el incumbente, es quienes están al frente de las obras. Por un lado los contratistas y por otro lado la supervisión de las obras. ¿Y por qué entonces lo acusaban a usted solo? ¿Y quién supervisó las obras de la UAS? Primero, ¿quién la diseñó? Pedro Delgado Malagón, que es un ingeniero de una reputación en este país incuestionable. Pedro Delgado hizo los planos, hizo los presupuestos y hacía las ubicaciones. Y con eso era que se pagaba. Por eso cuando hacen las auditorías de la Cámara de Cuentas salen correctas, porque hubo un correcto manejo de toda la información. Luego entonces, en el año 2012, con esas auditorías de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público descarta las acusaciones. Llega el año 2014 entonces, 2015, y el Ministerio Público de esa época entonces decide acusarme de nuevo. Acusarme de las mismas cosas que ya habían sido decididas por el propio Ministerio Público. Pero también se dijo, Feli, en ese tiempo que la justicia, Leonel Fernández y usted con todo el poder que tenía, ustedes eligieron los jueces, que ustedes diseñaron todo ese tema, que por eso que se lo archivan, por eso que la justicia está a favor de ellos. No, pero no es así, porque nosotros fuimos a 18 audiencias y eran públicas las audiencias. O sea, cuando usted dice, mira, a usted lo favoreció porque la justicia estaba en manos de Leonel. Bueno, ahí hay una decisión judicial de 1.208 páginas. Léala para que luego se saque sus propias conclusiones. Porque es muy fácil decir, mira, es que lo favorecieron porque los jueces... Nosotros fuimos a 18 audiencias que a veces duraban hasta 8 horas. Y yo le pedí al juez en esa época que se hiciera en vivo por televisión. Y se decidió entonces que fuera en vivo las audiencias, para que la gente escuchara todo. Un discurso escrito que tú trajiste, que es lo que siempre haces, irresponsable. Yo quisiera que tú te quedaras aquí. Perdón. Quédate, no te vayas, don Miguel, quédate aquí. ¿Sabe para qué? Para decirte que has cometido un abuso de poder y una gran calumnia en mi contra. Y de manera irresponsable manda notas de prensa a los periódicos diciendo allá afuera lo que aquí no se discute. Quédate que yo te lo voy a decir. Irresponsable. Le voy a poner algunos ejemplos de las cosas que uno en el tiempo dice, caramba, pero qué cosa. Dentro de la acusación había un tema que tenía que ver con unas supuestas propiedades que yo tenía en Santiago. El Ministerio Público dice, Félix Bautista tiene un proyecto habitacional que está en obra gris en Santiago que vale 5.000 millones de pesos. Por tanto, me imputan tener 5.000 millones. Cuando vamos a la audiencia, yo le muestro al juez, le digo, magistrado, cuando se dice que una obra está en obra gris, significa que las obras están hechas y que le falta pintarla. Los edificios están hechos y falta pintura, eso es obra gris. Empañetado y todo. Está empañetado y todo, y está en obra gris y ahora vamos a pintarla y termina el proyecto. Pero magistrado, ahí lo que hay es un solar vacío y un letrero que anuncia que se van a hacer unas obras. Pero no hay obra gris. Ahora, ¿cuánto costó el solar? 24 millones de pesos, aquí está el contrato de compra. ¿A quién se le compró? Al Banco de Reserva. ¿Cuánto se debe? 12 millones. Entonces, eso no cuesta 5.000 millones. Eso ¿Y de dónde salían esos datos? Inventos. Puros inventos. Dirigía Domínguez Brito del Ministerio Público. Así una es. lucha intestina de liderazgos internos. Era Así una es. manera de yo te tumbo para subir. ¿Cómo se Así vivía lo es. partidario? No más que eso. Así es. Y ya las diferencias entre Leonel y Danilo, había que destruir todo lo que representaba a Leonel, porque acabar con Félix era acabar con Leonel. Y resulta entonces que en ese año 2015 tuve entonces que enfrentarme a un proceso interno en San Juan con la hermana del presidente Danilo Medina y ganamos el proceso interno. Y luego ganamos las elecciones. Entonces todo eso era parte de la política. Se esperaba ese poderío porque imagínate tú,
Yomaira Medina era presidenta de la Cámara de Diputados, Así yo creo. Así es. Presidenta de la Cámara de Diputados, hermana del presidente, medio gobierno allá, y como Félix, el gladiador, como dijo en aquella llamada que nos hizo, es una cosa inexplicable, le ganó al gobierno, porque el mismo Danilo dijo, el Estado me aplastó. O sea, no teníamos referencia de alguien que le haya ganado al Estado. Así es. Bueno, ¿cómo pudo? El trabajo con la gente. Cuando tú te dedicas a trabajar por tu pueblo, eso, el pueblo te responde, te respalda. ¿Domínguez Brito tenía un mandato de Danilo o era una intención de él? Porque entonces se instaló en el imaginario público, y eso lo decía yo ahorita, que yo no sé cuál fue su estrategia, que usted se dejó pegar ese estigma. De hecho, para muchas personas, y le ha pasado a otros políticos y figuras, yo siempre digo que dudo todo lo que dicen de una figura pública, porque como figura pública han dicho cosas de mí que más lejos de la realidad no pueden estar. Pero yo cada vez que he podido aclarar, aclaro. Se instaló en el imaginario público que Feli era corrupto, que Feli era ladrón, entonces yo como procurador tengo que hacerle pagar. ¿O era una cosa personal de él o era algo mandado por su líder? Hasta ahora yo no he podido descifrar ese enigma, no lo sé. No sé si era él, si era una combinación de cosas, pero en el tiempo uno va viendo y dice, concho, parece que era un problema no solamente contra Félix, no contra Leonel, en el fondo, y contra todo lo que implicaba su entorno. Recuerde que en ese año 2015 había un aspecto también de modificar la Constitución para un nuevo período de Danilo Medina. Y entonces implicaba que si Leonel tiene resistencia interna, ¿cómo venzo esa resistencia? Entonces venzo la resistencia atacando. Es lo que yo he podido ver en el tiempo. Pero de todas maneras... Y las aspiraciones presidenciales de Domínguez Brito, que después aspiró, no sé si desde ahí venía ya. Y sí, a lo mejor eso, pero ya todo eso pasó, eso es parte de la historia. Donde Francisco Domínguez Brito aspiraba a la presidencia, junto al presidente Danilo Medina y otros compañeros, él me solicitó a mí que lo apoyara. Yo necesito, Félix, que tú me apoyes a lo interno del partido. Necesito ganarle a Danilo Medina, a Radamés Segura y a José Tomás Pérez. Y yo le dije, Domínguez Brito, yo no puedo hacer eso. Y no lo puedo hacer, entre otras razones, porque yo soy de la comisión organizadora de este proceso interno. Y él me reiteró, pero tú por debajo puedes decirle a los compañeros del partido que me apoyen. Y le reiteré que yo no podía hacer. Y yo pienso que a mí me faltó mucho dar explicación en los medios de comunicación. Eso me faltó. Siempre me decían, no le hagas caso, no hable de eso, que mañana no es noticia. Sí, pero esa noticia que sale hoy, si tú no das una respuesta, y mañana dan otra adicional y tú no das respuesta, y después otra adicional y no das respuesta, se va convirtiendo en un problema. Esto de Transparencia Internacional, explíquemelo. El tema del Tesoro, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el 2018 por casos de corrupción. O sea, ya estamos hablando que más de que la opinión pública, hay entonces una persecución internacional. Sí, es cierto que usted tenía de que constructor en Perú, en Panamá, o sea, ya usted era un hombre mundial. Nada de eso. ¿Cómo que este muchacho de Punta Caña tiene acciones en empresas internacionales? Nada de eso. Se unen varios cheques de decenas de miles de dólares. Y se une a Toledo el político más cuestionado de ese país, acusado de lavar dinero. Bueno, es un político dominicano que... Pero mire, una vez salió en el periódico que a mí me habían detenido en Perú. Y hacen toda una historia diciendo lo detuvieron en Perú y lo que dice el fiscal, lo que dice el procurador. Y me llama el presidente Leonel, me pregunta, ¿dónde está usted? Digo yo, aquí en el Senado. Pero esa noticia que usted está preso en Perú. ¿Cómo que estoy preso en Perú? Pero bueno. ¿Y usted no demandó ese periódico? Mire, era un periódico internacional, fue como una página de esa que publica y salió en la noticia. ¿Y usted llegó a conectar si habían informantes o incitadores desde aquí mandando cosas afuera? Eso creo. Pero mire lo que pasó. Fueron tantas las acusaciones y denuncias y promoción que Transparencia Internacional lo toma. O sea, ¿qué es lo que toma todo lo que sale en los periódicos? ¿Qué es lo que toma el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Tesoro? Lo que sale en los periódicos. Y usted no tenía un relacionista público, senador. Y recuerdo... Tantos periodistas cerca suyo. Eso me faltó. Y recuerdo que aquí, cuando me quitaron la visa,
La cónsul me citó un sábado y me dice, quise que ustedes vinieran un día como hoy porque no hay público, no hay gente aquí estamos solos, para evitar que la gente lo viera y me dice, mire, yo lamento tener que decirle que le vamos a retirar la visa y sé que hace 3 días la Suprema Corte de Justicia lo liberó de la acusación que le formularon, pero la decisión de quitarle la visa estaba desde antes de eso. O sea, ¿qué me está diciendo? Bueno, le estamos quitando la visa por un tema de corrupción, pero lo han declarado no culpable. ¿Entiende la lógica? O sea, lo han declarado no culpable hace 3 días y le estamos quitando la visa por asunto de corrupción. Yo dije, no, pero yo entiendo que yo no tengo derecho a tener visa americana. Es un privilegio que ustedes me dan. Entonces yo le traje el pasaporte ordinario, le dije el pasaporte diplomático también tiene una visa, se lo voy a traer mañana y se lo llevé, se lo mandé al día siguiente para que lo quiten los 2 pasaportes, no hay problema. Luego, todas esas noticias que salieron, la tomó la embajada también y me colocaron en el Departamento del Tesoro, en la OFAC. Y estamos trabajando en eso. Pero, senador, eso, como usted lo cuenta, como yo lo veo, eso no pasa solo. O sea, no pasa solo que hay una serie de noticias a nivel nacional, de blog o páginas o periódicos internacionales que publican, que el departamento va y lo coge solo el departamento. No hay una mano negra, como ya se ha popularizado en internet, en YouTube. No hay una mano negra detrás de eso, orquestando. ¿Qué hace que la justicia de un país te declare inocente, pero los jueces del mundo, que son los americanos, te sellen como corrupto? No sé, la ley McKinsey creo que se llama, una cosa así. Global McKinsey. Ajá, que usted es uno de los pocos dominicanos o de los poca gente del mundo que está en ese renglón. Eso no sucede solo. Bueno, sí, hay gente, siempre está la mano negra. Y está siempre la mano negra del gobierno, por supuesto, y de la embajada aquí. O sea, pero cuando yo que he leído entonces las informaciones del Departamento del Tesoro que me envían, ¿verdad? Me doy cuenta que cuando se hace la reseña de todo, lo que hablan es de los programas de televisión que se hicieron, de los reportes del periódico de tal fecha. Es decir, lo que habla es de reporte periodístico. Me dice la abogada que tenemos para esos fines, dice puro chisme, porque eso es, o sea, son reportes periodísticos los informes que hay. De todas maneras, que le dan ese valor sí, los americanos. Así es, de todas maneras estamos trabajando en eso. ¿Hay posibilidad de una reversa? Sí, a Rondón se la dieron y Rondón tenía una sentencia en su contra y aún con una sentencia en su contra le dieron la reversa. Sí, pero Rondón no es un perfil político peligroso para mucha gente, no es un objetivo político que hay que destruir. Sí, pero... Que vuelve y gana ahora de nuevo. Pero puede tener reversa. Incluso yo viendo reportes y hablando con abogados de Estados Unidos, hay gente que han estado ligados al tema de Al Qaeda, que ya son cosas de otra dimensión, y salen de la lista. De modo que también tenemos la esperanza de salir y estamos trabajando para eso. O sea, yo no he descansado en ese tema porque cuando tú tienes la convicción de que tú eres inocente, de que tú no eres lo que dicen, tú sigues luchando. ¿Cómo le ha afectado eso a su familia? Usted tiene un hijo que se llama como usted, Eli Bautista. Yo oí en esa ocasión que ellos tampoco pueden viajar. ¿Eso es así? Sí, así es. Estudiaron en Estados Unidos. El más grande, más viejo, estudió ingeniería civil en Michigan, en Estados Unidos, un muchachito muy preparado. Hay otro que estudió en Miami, en FIU, estudió arquitectura. Y así ya todos son profesionales, y han estudiado y de verdad que le ha afectado. Y le ha afectado porque aquí en República Dominicana, contrario a otros países, la ley Global McKinsey no forma parte del derecho público interno. Por ejemplo, en Colombia, ellos asumieron la ley Global McKinsey y entonces ya es parte del derecho público interno de Colombia, porque el Congreso avaló esa ley. Y si un colombiano entra a la lista, es como si estuviera también en una lista en Colombia. Aquí no es así. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Te cierran todas las cuentas bancarias. Las empresas no tienen operación. ¿Usted no ha tenido ese tipo de problemas? Sí, claro. ¿Aquí? Claro, igual. O sea, ¿le han bloqueado sus cuentas aquí? Todo, desde el año 2015.
¿Sus cuentas aquí? Sí, desde el año 2015. ¿Y cómo usted opera entonces? Bueno, el Congreso me paga con cheque, pero no tengo una cuenta bancaria. Y le digo una cosa, ni me interesa. te impide, y eso no es correcto. De hecho, el superintendente de banco me dijo en una ocasión, pero venga por aquí porque eso no puede ser, porque eso no aplica en el derecho interno de República Dominicana. ¿Qué es lo que dice esa ley McKinsey? ¿Qué es lo que implica? O sea, además, yo creía que era que tú no podías viajar a Estados Unidos y ya, pero ¿qué otras repercusiones, como cerrar su cuenta aquí? Ellos dicen que te congelan todos tus bienes en Estados Unidos. Para suerte mía no tengo nada en Estados Unidos. Entonces cuando dicen, le congelaron los bienes en Estados Unidos, no, es que la ley, dentro de los grandes temas que tiene, ese es uno, congelación de los bienes en Estados Unidos. Pero eso es si tú tienes bienes. Si tú tienes bienes no te congelan nada. Le retiran el visado a la persona y a sus familiares, cosa que yo veo injusto porque existe el principio de personalidad de la pena. Usted y yo somos hermanos, pero usted no puede pagar por mí los actos que yo haya cometido. Totalmente. No, eso es totalmente. Y yo digo que hasta arbitrario. A los hijos también le retiran el visado. No pueden tener cuenta bancaria. ¿A los hijos y a los hermanos? A los hermanos no, pero a los hijos y a la esposa. Entonces, todo eso ha ocurrido. Y aquí entonces, ¿cómo es que si esta ley como en Colombia no está avalada, entonces a usted le congelan sus cuentas aquí? Sí, ¿Bajo qué criterio? No la congelan, cierran las cuentas. ¿Pero bajo qué criterio? Que es peor todavía. Sí. Bueno, una arbitrariedad. Los bancos alegan aquí que ellos tienen corresponsales con bancos norteamericanos y que eso le puede afectar. El superintendente de banco me ha llamado en algunas ocasiones para autorizar que me abran las cuentas porque eso no aplica aquí. Pero yo lo he dejado así. Pero Feli, usted está en el imaginario público como uno de los hombres más ricos de este país, más poderoso. ¿Y dónde está todo ese dinero si no está en los bancos? Yo no lo sé. ¿Hay apartamentos cerrados con pilitas de fajos de dinero? Sí, yo quisiera que me lo busquen. El que me lo busque, me lo encuentra, yo se lo regalo. Supuestamente usted tuvo contratos valorados en más de $200 millones por el gobierno haitiano por el tema del terremoto, que es una de las cosas que más, ¿verdad? Si usted ejecutó ese presupuesto, de ganancia algo tiene que tener. ¿A dónde están esos cuartos? Como diría Hipólito Calderón, ¿dónde están esos cuartos? Lo que pasa es que las empresas se dedicaron, como debe ser, a construir las obras. Y tú siempre dices, bueno... Sus empresas personales. Sí, al final vendrán los beneficios. Los beneficios nunca llegaron porque Haití, luego de las obras concluidas, no la pagó. No. Se quedó pendiente en ubicación más de $52 millones que no lo pagaron. Y terminamos de 29 obras, 26 obras, incluyendo 8 estadios de fútbol que hicimos en Haití, el edificio del Banco Central, el edificio de comercio, el proyecto de Moncabrí, que eran 1.200 viviendas. Todos esos proyectos se construyeron, se terminaron de una calidad excepcional. Ellos reconocen la calidad de las obras, pero al final no pagaron. ¿Y cómo tú le cobras a Haití? ¿Y estaba incluido el Palacio en esas obras? No estaba incluido el Palacio. Porque el Palacio todavía no se ha hecho. No se ha hecho todavía. Entonces se cuestiona que como usted, siendo un hombre del gobierno, no sé si era senador para la época, era senador. Sí. Entonces, ¿cómo que usted gana esos contratos en Haití? Que si hubo tráfico de influencia. Eso como que le rompió los ojos. Usted dice que se enemistó con un empresario, porque entonces estaban compitiendo los funcionarios del PLD con los ricos empresarios de aquí, el hombre de Santiago, que ese también lo mandó a joder. Se puede decir eso en YouTube. O sea, ¿esto es leyenda urbana o hay de eso? Cuando en Perú certifican que a mí se me está investigando por lavado de activos, es por el video que tiene colgado CDN. Es por ese video. Y Manuel permite eso. Y que nadie me diga a mí que él no tiene control. En Telemicro no se pasa nada que Gómez Díaz no quiera. ¿O no es así? Así es. Sí. Entonces, Manuel ha sido un gran perverso también en mi contra. Inaceptable. Es un malagradecido. Leonel lo hizo rico. Y Nuria Piera pasa en su programa acabando con el hermano de Leonel Fernández. Así no se puede, Manuel. Así no se puede. Mire qué pasó. En una ocasión estaba aquí en el presidente Preval, que era el presidente de la República en esa época con el terremoto. Y entonces él le pide al presidente Leonel Fernández, concho, que cómo lo ayudan, que cómo... con el terremoto, que las calles están obstruidas, que hay muchos cadáveres. Y entonces, los primeros equipos que llegaron fueron equipos nuestros a Haití, a ayudar a Haití. Y
lo único que el gobierno dominicano pagó de esos equipos fue el combustible y el pago de los operadores. Y entramos a Haití, los primeros equipos que llegaron fueron de aquí, República Dominicana, greda, bulldozer, pala, retropala, camiones, a socorrer a Haití. Usted era senador, no funcionario. Era senador. Y entonces, Preval, cuando ya se había limpiado una gran parte, dice, mira, nosotros nos gustaría que esa gente que trabajaron con nosotros de manera gratis, ya tenemos un dinerito, nosotros queremos seguir pagándole para que ellos sigan recogiendo escombros. Y entonces, en medio de esa catástrofe, tú no puedes hacer un concurso. Porque, ¿cómo tú haces un concurso en medio de un terremoto? Entonces, comenzaron a darle a las empresas contratos pequeños de $2 millones, de 3 millones, y así sucesivamente. Luego se abrió la oportunidad de obras más grandes y se hizo un concurso. Nosotros tenemos toda la documentación del concurso. Estas empresas, usted me corregirá, son Jadón S.A., Constructora Adón y Constructora Rofi. Constructora Rofi S.A. y Constructora Jadón. Adón y Rofi. Y Dofi. Esas dos. Soluciones eléctricas y mecánicas, no, Adón SRL. No, porque eso era una empresa local dominicana. Okay. Pero esas dos, Constructora Rofi y Constructora Adón. Que son sus empresas. Exacto. Entonces, perdóname, senador, ¿y esas empresas sí pueden tener sus cuentas en banco? No, nada. Desde el año 2015 están sin operación. 50 bancarias. Pero es verdad que usted es un gladiador. Si usted va a los bancos. ¿Y cómo usted ganó esa senaduría ahora, otra vez? De San Juan, bueno, por el trabajo social. La gente siempre recuerda lo bueno. Y yo digo que el sanjuanero es muy agradecido. De verdad que sí, yo por eso cada día amo mucho más a mi pueblo. Las empresas tampoco tienen cuenta. No, ni operaciones desde el año 2015. Todas están cerradas, todas. ¿Usted ha tenido solidaridad, no sé si sus amigos políticos del partido, empresarios, cuando se es funcionario también se construyen relaciones, porque el que es agradecido también, que puede hacer un trabajo, o sea... Lo que me ha ayudado en el caso de San Juan es la fundación, que está desde el año 1992. Una fundación que tiene muchos años. Y la fundación entonces abrió el renglón del área de la salud. Y en el área de la salud, entonces, los seguros te habilitan, Salud Pública te habilita el centro, y los seguros entonces te contratan. ¿La fundación sí tiene cuenta? Sí, la fundación sí. La fundación tiene cuenta. Porque es una ONG. Es una ONG sin fines de lucro. Yo no firmo tampoco en la fundación. Lo hace mi hermana, Manuela, que está al frente de toda la parte financiera. Pero la fundación se mantiene con lo que pagan los seguros y a la gente no se le cobra diferencia. Félix, ¿cómo queda en el imaginario público el tema de Haití? Que si los contratos de Haití, al final usted salió perdiendo, porque no se acabó de... No pagaron. Al final terminamos prácticamente el 98% de las obras y no lo pagaron. Increíble. Así es. Bueno. Esa es la verdad. Pasa todo esto, ¿verdad? Cuando a usted lo llaman de la embajada, en el 2015 fue eso. En el 2018. En el 2018. Ya después de estar en este combate, porque estamos hablando que si en el 2015 usted fue, en el 2014 se presentó la acusación. ¿Quién lo acusa en el 2014? El Ministerio Público de entonces. Que lo encabezaba Domínguez Brito. O sea, no fue una persona externa que se querelló en el caso de Hernani, que era un funcionario anterior, el mismo Ministerio Público. No sé si usted se lo venía esperando, pero cuando viene lo del 2018, que le salen con eso de la visa, ¿usted se lo esperaba? No, pero estaba preparado para todo. Estaba preparado para todo y cuando sucedió eso, sucedió... después de la decisión judicial que me favoreció, como lo dijo la cónsul de ese entonces. Dice, sabemos de la decisión judicial que le favoreció, pero había una decisión de retirarle la visa desde antes de eso. Y bueno, no hay problema. Entonces pasó el 2018, llegamos al 20. Leonel Fernández en las internas. Usted tuvo una participación nueva vez para esta repostulación que muchos pensaban y juraban. Bueno, hay gente que apió el sancocho porque en el primer boletín salía arriba Leonel cuando Gonzalo. ¿Cómo vivió usted ya llegando a estos últimos 4 años esta lucha interna y que entonces ustedes no sé si se esperaban que Leonel Fernández no iba a ser el candidato y termina yéndose del PLD?
Sí, efectivamente, ahí hubo un problema complicado. Todas las encuestas daban ganador a Leonel, todas las encuestas. Y resultó ser que hubo un problema muy serio en el conteo de los votos, porque no había forma de que Leonel Fernández no fuera el candidato del PLD. Se impuso el gobierno ahí, intervino el gobierno, se impuso. ¿Usted se imaginó a Gonzalo Castillo? Y ya sentíamos el irrespeto hacia Leonel Fernández. Entonces ya Leonel no hacía nada en el PLD. Pero usted se imaginaba ese candidato dentro de todos los escenarios, ¿verdad? Porque Leonel Fernández tenía contrincantes. Se supone que los delfines de Danilo, ahí estaba Domínguez Brito, estaba Reinaldo, Francisco Javier, la misma Margarita creo que corrió. Así es. Ustedes nunca vieron venir a Gonzalo. ¿Fue una sorpresa? Sí, fue una sorpresa. No, en el PLD se llevó a cabo un proceso de encuesta. Supuestamente se encuestaron a todos y el que estaba por encima era Gonzalo, de manera inexplicable, con una carrera política casi desconocida. ¿Cómo es que la encuesta te da favorito? Es como raro, ¿no le parece? Y él no manifestó tampoco aspiraciones. Un Reinaldo Paredes con una historia de regidor varias veces, de diputado varias veces, de presidente de la Cámara de Diputados, de presidente del Senado, perdón, de presidente del Senado varias veces. O sea, una figura política pública con un amplio historial. ¿Cómo es que otro que no tiene ese historial casi desconocido se hace una encuesta hacia afuera, una encuesta general hacia afuera, y resulta que el otro es el que está encima? ¿Y usted conocía a Gonzalo a nivel interno? ¿Usted era una figura del PLD? No. Gonzalo es un empresario, amigo del presidente Danilo Medina. Empresario. ¿Cómo usted vio ese cambio de actores y roles en el PLD? Usted que viene de ser guardia de la Casa Nacional y luego ver esta figura. Yo misma no lo había oído mencionar nunca. Usted que es secretario de organización de su partido. Entonces aparecieron figuras como José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, gente que uno que había visto quizá un poco de cerca, el PLD uno no lo conocía. No sé si ustedes lo conocían internamente. No, tampoco. En el ámbito político no participaba en reuniones. No. Era un amigo del presidente Danilo Medina. Un amigo. Un empresario que apoyaba al presidente Danilo Medina, nada más. Fue como un cambio de rostros, sí, ¿verdad? Un desplazamiento. Naturalmente Gonzalo hizo un buen trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. A pesar de no ser ingeniero, hizo un buen trabajo. No sé si recuerda esas brigadas que estaban en las carreteras de auxilio a las personas. La Comipol. Sí, lo hizo muy bien. O sea, él como funcionario hizo un extraordinario trabajo. Todavía la relación de Félix Bautista y Leonel Fernández era de usted aconsejarle, decirle, presidente, no vamos, esto va a pasar, o vámonos. ¿Cómo fue entonces la partida? Las emblemáticas imágenes de Johnny Ventura, que en paz descanse, en el Congreso, la marcha al Congreso para una segunda repostulación, una segunda reelección. ¿Usted tuvo alguna participación? ¿Opinó? No, siempre opinábamos, pero las partidas siempre son dolorosas, sobre todo de un partido donde tiene tantos años. Leonel tenía más de 40 años en el PLD, ahí estaba su vida, ahí estaban sus compañeros de partido. Pero cuando llega un momento que tú entiendes que el irrespeto ha sobrepasado los límites, tú tienes que tomar decisiones. Y yo pienso que fue lo que hizo Leonel Fernández, tomó decisiones. Y fue correcta la decisión porque hoy en día somos la segunda fuerza política del país con tan solo 4 años de formada. Pero hoy en día Danilo Medina dice que no se va a volver a repostular como presidente, quizás si se hubieran quedado adentro era más fácil llegar de nuevo al poder, porque empezar de cero no es fácil, Félix. Sí, así es, pero ya no hay vuelta atrás. Ya no hay que lamentarnos de eso, ya tenemos que continuar con la fuerza del pueblo. Que pienso que estamos en un buen momento, tenemos 28 diputados al día de hoy, tenemos 3 senadores y tenemos 1.259.000 votos, somos la segunda fuerza política consolidada en el país. Por tanto, ningún partido ha logrado tanto en tan solo 4 años. Hoy en día, los 2 partidos más jóvenes están en primero y en segundo lugar. El PRM es un partido joven, sí, puede decir que de reciente formación, igual que la Fuerza del Pueblo. De modo que lo hicimos bien en esta campaña y estamos trabajando ya para el año 2028. Hay gente que se cuestionó por qué usted no se fue, hay un asunto técnico, usted había ganado ya la postulación como senador en el PLD. Me gustaría que brevemente para el público de al tanto, aunque sé que ya usted lo dijo con nuestro amigo el doctor Julito Jacín,
y qué significó esos meses de tener que estar con el color morado, aunque el corazón ya estaba verde. Bueno, es que fue un acuerdo con el presidente Danilo Medina. Yo incluso no quería presentarme como senador en esa ocasión, y el presidente Leonel Fernández me dijo, no, tiene que participar en el PLD, no importa, quédese ahí porque su pueblo lo quiere mucho y las encuestas dicen que usted va a ganar. Y hablé con el presidente Danilo Medina y él me dijo, mira, yo sé que cuando tú ganes, tú te vas a ir con la fuerza del pueblo. Ahora yo quiero que tú me ayudes a Gonzalo en San Juan. Y efectivamente eso fue lo que hice, cumplí con ese compromiso con Danilo. Gonzalo obtuvo el 52% de los votos, ganó en primera vuelta en San Juan, Gonzalo. El presidente Leonel Fernández obtuvo un 10%. ¿Y entonces cómo es eso? Explíqueme eso. O sea, en su provincia, usted manda a votar contrario a su líder. No, es que me concentré a trabajar por el PLD, que fue el partido que me postuló. No es que le decía a la gente de San Juan, vota en contra de Leonel, sino que trabajaba por Gonzalo y por el PLD, que es diferente. O sea, yo nunca mando a votar en contra de nadie. No, porque eso no es correcto. Pero Félix, ¿no le tocaba que la gente vote por Leonel? Explíqueme cómo es eso. No, si la gente me veía en el PLD, con los símbolos del PLD, con los colores del PLD, bueno, Félix está con el PLD y nos vamos con el PLD. Pero no era que le decía que votara en contra de. Señor, esto es impresionante. Yo pienso que en los libros de la historia política esto hay que registrarlo. Eso es lo que se llama verdadero liderazgo. Así o sea, es. Félix estaba en la casilla morada y se votó por Gonzalo, aunque todo el mundo sabía que la relación con Leonel Fernández, pero Félix está aquí en el PLD. Así es. Qué locura. Y ahora la gente votó por la fuerza del pueblo. ¿Cuánto sacó Leonel Fernández allá? Bueno, sacó por encima del promedio nacional cerca del 34%. En San Juan. Sí, sacó un 29% y allá un 34%. Un gladiador, yo pienso que tenemos que ponérselo ahí. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Podríamos hablar, ¿verdad?, por mucho tiempo, pero no, para no abusar de nuestro invitado. Usted no participó en esta campaña en el 23, usted renunció. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo algunas diferencias con el equipo de Leonel Fernández? En el 23. Ajá. O sea, en esta campaña, ¿cuál fue su papel? Si tuvo, si no estuvo. Ah, no, yo trabajé en un programa que se llama Fuerza Territorial. Fue un plan que hicimos y con ese programa de Fuerza Territorial anduvimos todo el país, todo el territorio nacional. No quiero dar los detalles de en qué consistió todo lo que hicimos porque es muy propio de la organización. Sí. Pero fue un plan muy bien orquestado y que dio excelentes resultados. O sea, que sí trabajó. Claro, intensamente. Entonces, Félix, tenemos que cerrar con el panorama actual. Regáleme 2 minutos. Una modificación a la Constitución, usted que maneja las leyes, que ha sido senador, ¿es necesario? Porque el presidente Abinader dice en sus primeras palabras que él va a reformar la Constitución para garantizar que ningún capricho personal. ¿Es necesario con la Constitución del 2010 que se hizo y luego la modificación del 2015, 2 periodos y nunca más? ¿Eso no está claro? ¿Qué nos depara este nuevo ambiente ahora a partir de este nuevo ciclo? Bueno, para mí no es necesario. Mire por qué. Ministerio Público Independiente. Es que con la Constitución actual el Ministerio Público es independiente. ¿Cómo era antes? Que sí era totalmente dependiente. Antes era que el presidente de la República nombraba al procurador y a todos los procuradores fiscales del país. Al procurador general y a todos los demás. La Constitución del día estableció que no. Y la ley orgánica del Ministerio Público de 2011 establece que no es así. Que hay una escuela del Ministerio Público, que tiene independencia funcional y administrativa. El Ministerio Público lo dice la propia Constitución. De modo que hoy el Ministerio Público es independiente. Por eso hay nombrada una procuradora que el presidente dice que es independiente. Si se dice que la procuradora es independiente, es porque el Ministerio Público es realmente independiente. Entonces, en ese aspecto yo entiendo que no es necesario. Existe un Ministerio Público independiente en la Constitución y en la ley y en la práctica. Fíjese que la fiscal del Distrito Nacional, ¿cómo se seleccionó? No fue el Poder Ejecutivo que lo nombró. Antes, el fiscal del distrito era un decreto del presidente. Pero fue cuestionado, de hecho no la han dejado brillar la pobre Rosalba porque que Jean Alain amañó ese concurso. Que la gente, la envidia siempre, la intriga. Pero mire,
el otro aspecto que tiene que ver con la Constitución es el tema del mandato presidencial. Bueno, la actual dice 2 periodos y nunca más. ¿Quedaría habilitado el presidente? No lo sabemos. ¿Depende de la modificación? Depende de la modificación. No lo sabemos. Eso no lo sabemos. ¿Podríamos ver en el 28 a Luis Abinader, a Leonel Fernández y a Danilo? Porque Danilo, por vía de consecuencia, si Luis Abinader cambia esa parte, puede volver a postularse, ¿no? Pero el país espera que no sea así. Nosotros tenemos que comenzar a institucionalizar la sociedad dominicana de verdad. Para mí, el mejor modelo es el modelo de Estados Unidos, 8 años y nunca más. Y 8 años y nunca más, y los líderes se retiran. Por ejemplo, usted no ve a Obama interfiriendo en nada del Partido Demócrata. Ya duró 8 años y ya terminó. Que es una lástima, ¿verdad? Porque entonces, está grave Estados Unidos, sí, pero bueno. Yo pienso, estuvo Clinton 8 años y nunca más. Y así cada líder Pero de Estados entonces el Unidos, líder suyo quiere volver, Félix, porque fue 12 años presidente, que fue lo que enculilló a Danilo y quería volver. no lo sabemos, pero mi postura personal es que debería ser 8 años y nunca más. Para el 28, ¿quién sería el candidato y que de los ustedes? líderes políticos dejen que la nueva generación asuma. Porque al final nadie es eterno, todo va a pasar. Entonces hay que dejar que los líderes nuevos vayan surgiendo. ¿Usted nunca tuvo aspiraciones presidenciales? No, es verdad que no. ¿Y no las tiene? No, por ahora no. Omar Fernández es, o no es, o todavía no se sabe, ese relevo que usted dice, los líderes deben retirarse, dejar las nuevas generaciones, podría ser. Saludo para Franklin Rodríguez, mi amigo, el senador de San Cristóbal, un muchacho también con mucha brillantez. Sí. Hay, qué sé yo, no sé a quién va a mencionar de la Fuerza del Pueblo. O sea, hay realmente, o en el PLD quizás nuevas caras. ¿Usted ve esa posibilidad? En el PRM hay muchísimo. Sí, los hay en la Fuerza del Pueblo y hay uno de ellos, Omar Fernández, que ha dado muestra de tener mucha gallardía y se ha dedicado a construir su propio perfil, al margen de que hijo del presidente Leonel Fernández ha hecho su propio trabajo. No hay duda que cuando aspiró a diputado se adentró en el corazón de los barrios de la capital, permanentemente trabajando, y por méritos propios llegó a ser diputado, y ahora por méritos propios llegó a ser senador. O sea, al margen de su papá, que tiene un gran liderazgo, un enorme prestigio nacional e internacional, él ha hecho su propio trabajo, él ha hecho su propio espacio político. Y eso es loable, porque eso significa que tiene el interés por la política y el interés por participar. Pienso que en este momento hay una Omarmanía, no solamente en la capital, sino en todo el país. Y ¿Usted Omar lo conocía de pequeño? Él tenía o sea, sí lo conocía, pero ustedes tenían ese roce de ustedes, de este muchacho como que le va a gustar la política. No, parece que en principio yo sentía que no le interesaba, pero después parece que se despertó en él el tema de la política y comenzó a gustarle la política y participó como diputado y le fue bien. Que usted es casi un tío, ¿verdad? ¿No le decía tío? Así es, y casi siempre la gente le sugería, Omar, a ti lo que te conviene es repetir como diputado. De hecho, el presidente Leonel Fernández entendía que eso era lo que le convenía, porque como diputado salía seguro. Se le decía, lo seguro que tú tienes es la diputación. Porque como son 6 que se eligen, fue un riesgo. Entonces tú puedes participar, pero él comenzó a trabajar. Siento yo que del otro lado se cometió un error, porque no se definía si se quedaba Faride, si se iba Faride. Y por un largo tiempo Omar estuvo solo en todo el Distrito Nacional. Naturalmente, su propio carisma, su propio trabajo lo llevó al éxito. Y votaron por él de todos los partidos, y gente independiente que votaron por él. De modo que ahí tenemos un tremendo potencial en la Fuerza del Pueblo. Y cuando le decían que repita como diputado, ¿cómo él lo convenció de que él podía? Porque fue un gran riesgo que se tomó. Bueno, él quería ser alcalde y le proponían que fuera alcalde, El presidente Leonel Fernández siempre decía, yo no quiero que sea alcalde, no quiero que se meta ahora a manejar recursos, eso es muy complicado. Es mejor la figura del legislador y como diputado va a ganar seguro. La posición del presidente Fernández era que fuera diputado de nuevo, pero él comenzó a trabajar por su senaduría y es senador. Por eso la mejor forma de tú nunca lograr nada es nunca intentarlo. Él lo intentó y lo logró. Y tiene mucho futuro. Sin ninguna duda. Félix, hablando del futuro,
le quedan 4 años que van a comenzar en agosto. Usted es uno de los senadores más productivos. Después, cuando vayamos a la provincia, vamos a hacer un recorrido allá con la Fundación. Ya en otro programa hablaremos de todos los proyectos y cuáles otros, ¿verdad?, va a introducir ahora. Bueno, hay muchos proyectos que ya fueron aprobados, que se convirtieron en ley de la nación, sometidos por nosotros. Por ejemplo, una ley que para mí es muy importante, la ley que creó los estados de excepción. La gente dice, ¿qué es eso de estado de excepción? Bueno, la Constitución define 3 estados de excepción. Un estado de conmoción interior, el estado de defensa y el estado de emergencia. Cuando en la pandemia el presidente Danilo Medina declaraba el estado de emergencia, lo hacía en base a esa ley que nosotros sometimos y que se aprobó. El estado de emergencia, ¿recuerda? El estado de emergencia tiene restricciones a los derechos fundamentales, como el derecho al tránsito. Usted recuerda que le decían a uno, hasta las 6 de la tarde usted está en la calle y luego tiene que irse a su casa. Esa fue una ley que nosotros propusimos. La ley que creó el Consejo Económico y Social, una propuesta nuestra. La ley de uso de suelo y asentamientos humanos, una propuesta nuestra. La ley de regiones únicas de planificación, una propuesta nuestra. La ley de discapacidad, una propuesta nuestra. 12 o 13 leyes. ¿Cómo que le da tanto el tiempo a usted? Trabajando mucho, trabajamos mucho. A mí me apasiona el tema legislativo porque se aprende mucho. Cada ley que tú elaboras tiene que hacer uso del derecho comparado. Por ejemplo, ahora que estamos sometiendo una modificación que va a ser a la ley del régimen electoral, hemos tenido que hacer uso del derecho comparado. Cómo es en México, cómo es en Colombia, cómo es en Perú, cómo es en Chile. La designación de los escaños, por ejemplo, para tú saber cómo lo hace aquí. Pero en verdad el método de Homs es contrario a la Constitución, totalmente contrario a la Constitución, porque el artículo 77 establece para la elección de diputados y senadores que debe ser por el voto universal directo. Y cuando usted me suma los votos del partido y los votos de otros diputados para luego de esa suma desprenderse el método de Homs, esos votos no son suyos, son indirectos, no son directos. Por ejemplo, en la provincia de Payá, el hijo de Carlos Amarante Baré sacó 12,000 votos y una del PRM sacó 3,300. ¿Y quién es la diputada? La del PRM sacó 3,300. ¿Y a quién se le ocurrió poner eso? Eso se colocó en la ley 37, la ley 3715. Y entonces se colocó ahí, en esa ley, el voto preferencial y el método para seleccionar los escaños, el método de Homs. Se colocó. Pero es muy perjudicial. Si vemos el comportamiento del modelo del método de Homs que se aplicó ahora, el PRM tuviera hoy 10 diputados menos de lo que tiene. Pero entonces, Félix, cuando usted presente ese proyecto, ellos no se lo van a apoyar porque ellos son mayoría y a ellos que le conviene, a la mayoría que le conviene. Sí y no. Sí y no. Por el ciclo aquel que hablamos. Exacto, sí, porque después le toca. Es un ciclo. Cuando los partidos están en el poder, creo que sí que me conviene, pero cuando están en la oposición, ve que no le conviene. Entonces, pero hay que eliminarlo porque no es que uno quiera, sino que es contrario a la Constitución. El artículo 208 por igual lo ratifica y dice el voto es personal, libre, directo y secreto. Es directo el voto. Antes, el voto de los diputados se le sumaban a los senadores. Y una sentencia del Tribunal Constitucional eliminó el arrastre entre senadores y diputados. Eliminó el arrastre entre regidores y alcaldes. Lo eliminó esa sentencia. ¿Y una sentencia no podría eliminar el método de Homs? También. Porque es inconstitucional. ¿Porque es inconstitucional? Totalmente inconstitucional. Félix, decía el doctor Julito Jacín que usted está joven, que usted está buen mozo, que qué es lo que usted se ha hecho. Se ha pasado mucho tiempo y mucha gente no le ha visto. A pesar de todos los golpes, no sé cuál es el estilo de vida suyo, qué es lo que usted se hace. Porque la verdad es que yo que tenía mucho que no lo veía, lo veo muy bien. Bueno, yo tengo una vida muy tranquila, muy pacífica. Y mi esposa se ocupa de mí. ¿Y vive allá o aquí usted? No, vivo allá y aquí, en los dos lugares. Voy varias veces a la semana a la provincia y me gusta ir a la provincia, ir a las matas de Farfán, al Cercado, a Vallejuelos, Juan de Herrera. Me gusta recorrer esas carreteras por ahí, hablar con la gente, atender a la gente. Donde quiera que me llaman, ahí estoy. O sea, es eso. La gente quiere cercanía, quiere que su legislador esté
está en el día a día con ellos y eso es lo que hacemos. Pase por donde la doña a comerse su chenchen Tengo con que chivo, pasar está donde la caliente. doña. Sí, usted sabe Tengo que, 8 años que no lo veo. Sí, usted sabe qué pasa, que ella transformó la casa y ahora que Y no usted la me lo dice, encuentra. no la encuentro. Porque aquella casita bonita que era de un nivel que yo veía ahí, creo que estaba pintada de amarillo. De verde. Estaba Ahora pin- está blanca. Estaba pintada de verde, Sí. sí. Entonces busco la casa y digo, pero parece como la desbarataron. Félix, ¿qué le dice a sus adversarios después de... Se puso mucho precio a su cabeza en esta? Sí. Yo oí mucha gente empeñada, de hecho, que estaba en peligro la senaduría de San Juan, que tú vas a ver que cuánto que se necesita supuestamente desde las altas esferas para romperle la cabeza a Félix. Entonces Félix aparece nítido, bien, en su puesto. ¿Qué le decimos? Como diría el amigo mío que le mencioné, de maldad no me morí. Bueno, que en una campaña electoral no todo es el dinero. Usted puede tener mucho dinero y perder las elecciones. Y mi recomendación a los que hacemos política es que trabaje siempre con la gente, que no se olvide del pueblo, pero que trabaje los 4 años, no solamente a propósito del proceso, no que vaya 6 meses antes, 4 meses antes a pretender con dinero ganar una candidatura, porque no es tan fácil. O sea, es mucho más que eso. Y la gente ya sabe fraccionar el voto, aprendió a fraccionar el voto de una manera increíble. La gente decía ya, muchos PRMistas decían, voy a votar por Abinader, pero mi candidato es Félix Bautista, hasta la gente mayores. Yo recuerdo que vi en las redes sociales a alguien que escribió diciendo, yo quiero que alguien de San Juan me diga cuál es el mito de Félix Bautista para siempre ganar. ¿Por qué Félix Bautista siempre gana? Y una gente le escribió diciéndole, mira, yo soy del PRM, soy empleado de DESUR, llevé a mi mamá a votar y tenía que votar por ella. Y en el camino me dijo lo siguiente, vótame por Luis Abinader y no te olvides de votar por Félix Bautista porque Félix operó a tu tío Juan. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces la gente es agradecida, la gente, naturalmente, yo no hago nada por la gente pensando en que voten por mí. Yo lo hago porque tú tienes un problema, tienes una necesidad y no te pregunto de qué partido es. Al final, las enfermedades no tienen colores partidarios. La gente tiene problemas y tú lo que haces es que contribuye con esa solución, sin importar banderías políticas. Y lo ha hecho desde los 90. Así es. O sea, hace mucho tiempo que hacemos ese trabajo, esa labor. Mucha labor con los niños. Cuando los niños me ven, para mí la mayor felicidad cuando un niño me abraza, que me abrazan los pies, porque son pequeñitos y 3 y 4 se me pegan de los pies, eso para mí no tiene precio. Ahora, ¿por qué los niños? Bueno, porque ahora en junio vamos a ir a las escuelas a llevar mochila y mascota. Y las mascotas tienen mi foto. Y cuando los niños ven la foto, en la mascota, que luego ven personal, se sienten que ya lo conocen. Sí, este es el que está en la mascota. Y el tema de los anillos a los graduados también. Los anillos, la graduación. ¿Y es verdad que usted le da anillo a todo el que se gradúa? No necesariamente, no a todos, porque eso no es tan barato. A los que se gradúan con honores. A los que se gradúan con honores, sí. Eso es muy costoso, los anillos, pero la gente siempre tiene la ilusión cuando se gradúa de su primera carrera de tener su anillo de graduación, porque es como la expresión de mi sacrificio, de mi esfuerzo. O sea que Félix tiene esa vinculación natural y hay gente que son difíciles de ver, pero cuando tú lo ves resuelve para lo que fuiste. Yo sé que así se siente la gente cuando ve a Félix Bautista y ojalá que usted pueda seguir haciendo eso por San Juan. Ojalá que hayan muchas figuras igual en las provincias. Tenemos una deuda social que los gobiernos no han podido resolver. Así es. Y lamentablemente, aunque un legislador no esté para eso, cuando la gente tiene el problema, que se lo expliquen a esa gente. Así cuando es. la gente tiene el problema que un legislador no se lo puede resolver. Así es. Se lo van a pedir al legislador, se lo van a pedir al empresario, se lo van a pedir al líder, hasta el narcotraficante, como decía Luis Acosta Moret del Gallo, que en los barrios el narcotraficante se ha convertido en una figura de solución. Tenemos muchos problemas sin resolver y muchas veces los que critican, solo critican porque no resuelven nada. No hacen nada. No hacen nada. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a ver esos testimonios. La gente que quiere conocer el fenómeno de Félix Bautista en San Juan y por qué la gente le ha votado 4 periodos, ¿verdad? En 4 ocasiones. En 4 Más ocasiones. del 50%. Muchas gracias. Gracias. Gladiador, Gracias. que se reponga. Cuando resuelve el tema de la visa, tráigamela por aquí. Sí. Esperamos que sea pronto. Pero eso se va a resolver. Yo no tengo ninguna duda. Y yo no he descansado con los abogados desde el día 0 con eso. Porque siento que es injusto estar en esa lista. Porque no merezco estar ahí. Porque lo que se dice no es verdad.
y se demostró aquí en los procesos judiciales. Entonces, la forma de tú demostrar si una persona es corrupta o no es en un juicio. Tú dices que yo soy corrupto, tú me acusas, y la justicia dice, bueno, se llevaron a cabo tantas audiencias, y el análisis que se hizo es que lo que se dijo ahí no es así. Entonces, la justicia te descarga. La gente siempre sigue con esa idea de que tú lo eres, pero la única que determina eso es la justicia. No hay otra forma. Aquí en cualquier parte del mundo. ¿Usted nunca se preocupó por desmontar eso a nivel de relaciones públicas, de manejo de crisis? ¿Usted no entendió ahí eso? Ahí pienso que fue un error de mi parte, porque debí haberlo hecho. Pero el tiempo se encarga de todo. El tiempo se encarga de todo. Decía Peña Gómez a mis adversarios, yo los perdono. Le pregunté qué le dice a sus adversarios. No lo han podido destruir después de tanto tiempo. No digo que lo perdono porque no han cometido ningún agravio en mi contra, ¿no? Pienso que no. Pero yo no le guardo rencor a nadie. Yo duermo en paz. Es más, yo me acuesto a dormir y recuerdo cuando el juicio de Domínguez Brito, mi esposa me decía, pero tú eres un ser excepcional. Yo me acostaba y me dormí inmediatamente. Es más, yo salía de la audiencia de Domínguez Brito, de la audiencia cuando Domínguez Brito, y me sentaba en la oficina del Senado a escribir un artículo para el periódico Listín Diario. Como si eso que estuviera sucediendo no me preocupaba, y de verdad que no me preocupaba. ¿Y por qué no me preocupaba? Porque yo sabía que era inocente. Tenía la convicción de la inocencia. Y cuando veía las acusaciones decía, eso no es verdad, y vamos a demostrar que no es verdad, con los hechos y con las pruebas. Y en esas audiencias preliminares lo que se hace es un juicio a las pruebas, que es lo que establece la ley. El juicio a las pruebas es el juicio preliminar. Si el juicio a la prueba establece que lo que se dice ahí no es cierto, ¿para qué hacer un juicio de fondo? Porque es repetir lo mismo en el fondo. De modo que me siento muy contento, me siento muy tranquilo, me siento en paz. Me acuesto y duermo instantáneamente. Y se nota, porque la salud se nota. De manera profunda, me duermo de manera increíble. Entonces, con Domínguez Brito sí ya no terminaron amigos, ¿verdad? Eso sí ya fue. No, pero tampoco enemigo. No guardo rencor contra nadie. Si lo ves, se saluda. No guardo rencor contra nadie. De verdad que no. De verdad que no. Señores, muchas gracias. Un privilegio desmontando muchos mitos. Al final ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? Con lo que se quedan, lo que deciden creer, lo que no. Pero yo creo que sí es bueno escuchar a las personas, ver los datos en limpio y no ser papagayos repetidores por las cosas que escuchamos. Qué bueno que usted cayó solo en la importancia de los medios de comunicación y de los estrategas en comunicación. Hay muchas personas que no lo entienden, que no valoran el trabajo que uno hace y se pierden en lo claro. Gente que quizás no lo hizo, me parece que lo mismo pasó con Roberto Fulcar, no supo manejar la situación en su momento y se quedan con el estigma. Ojalá que la gente, los políticos que están viendo también este programa, pues puedan poner las cosas en cada dimensión. Mira cómo el recoger de muchos chismes de paginitas y de periódicos llegó hasta el departamento. Así es. Pero bueno, lección aprendida. Lección aprendida. Muchas gracias, senador. Gracias. De verdad que me he sentido muy complacido con esta oportunidad que me ha dado. Me ha permitido por primera vez hablar de todo y hablar con franqueza. Gracias. De eso se trataba.